Déjeme llevármelo, director, dijo. Arthur necesita descansar. Estoy bien, dijo el señor Weasley firmemente. Dumbledore negó con la cabeza. Preferiría no pedírtelo. Pero que yo sepa, la tapadera de Estia sigue intacta. Y no puedes arriesgar el mío, terminó Tonks. Se apartó de la mesa y se secó las manos, con el rostro demacrado y cansado, pero serio. Bueno, al menos vamos a limpiarte un poco, Arthur. Oh, déjame, dijo la señora Weasley. Se apartó de Ron y Harry, sacando su varita y agitándola sobre la túnica del señor Weasley. La sangre desapareció y las arrugas se alisaron. Jugueteó con su cuello. Harry la oyó sollozar. A su lado, Ron se removió incómodo. Dumbledore se inclinó sobre el profesor Mustang para tomarle el pulso de nuevo. Sus pobladas cejas se juntaron. Será mejor que no esperemos demasiado, dijo. Con una breve mirada a los chicos, el corazón de Harry dio un vuelco por un instante exasperante, añadió. Arthur, siéntate conmigo en el salón 5 minutos y resolveremos tu historia. El señor Weasley estrechó las manos de la señora Weasley y asintió. Harry, Ron, dijo Estia Jones, poniéndose de pie en silencio. ¿Podrían ayudarme a preparar un té? Harry se preguntó con tristeza si su ira se habría reflejado en su rostro. Ron, aún temblando ligeramente, se acercó a poner la jarra, y Harry lo siguió. Al menos, que se mantuviera tranquilo. Aún había tazas de té frías en el banco, apenas bebidas. Harry las tiró al fregadero mecánicamente. Al girarse para seguir a los Weasley, Dumbledore pasó junto a Sirius y se detuvo. Harry, observando de reojo, vio a Sirius levantar la barbilla bruscamente y enderezarse, apoyado contra la pared, para mirar a Dumbledore a los ojos. Harry mordió el interior de la boca. Dumbledore puso una mano suave sobre el hombro sano de Sirius, suspiró y dijo: Me alegro de que estés bien, Sirius. Luego se fue. Sirius lo siguió con la mirada. Harry se agachó para coger a ciegas las tazas del armario, sintiendo algo. Ya no encontraba las palabras. ¿Celoso? ¿Indignado? ¿Furioso? Nada bien. Aunque eso lo describía casi todo. Se levantó y casi choca con Estia, quien le quitó las tazas con una sonrisa débil. Gracias, Harry, dijo con un suave énfasis. Eso solo hizo que Harry se sintiera peor de alguna manera, enojado de otra manera, pero tragó saliva y asintió, mirando al suelo. En la mesa, Tonks se estiró, crujiendo los huesos de los dedos. De todas formas, vamos a ponerle unas vendas limpias, dijo. Quizás otra camisa también. Deberíamos quitarle los guantes antes de que salga, dijo Sirius bruscamente. Creo que, querría eso. De acuerdo, dijo Tonks. Su tono era cuidadosamente neutral. Sirius se puso de pie y cojeó para ayudarla. Harry se preguntó qué tan grave sería su herida. Nadie parecía preocuparse por él, pero... Sirius le quitó los guantes ensangrentados al profesor Mustang y se los guardó en el bolsillo, mientras Tonks retiraba los jirones de camisa de las heridas coaguladas. Ahí estaban esas cicatrices de nuevo, en las manos de Mustang. Harry no las había imaginado. Se mordió el labio. Muchas cosas sobre Mustang encajaban de forma extraña, pero con el hombre inconsciente y con aspecto de estar a 2 minutos de morir, la mente de Harry se apartaba de ellas, como por un retorcido respeto. O culpa. Mejórate, maldita sea, despierta y dime la verdad. Tonks desabrochó bruscamente la camisa del profesor y agitó su varita. La tela rasgada se deslizó por debajo de su cuerpo y cayó al suelo con un chapoteo. Tonks, con la varita a medias en alto, resopló sobresaltada. Jesús, dijo Estia, junto al refrigerador. Todo el lado izquierdo del torso de Mustang estaba cubierto por una enorme y horrible cicatriz. Si Harry había pensado que sus manos lo confundían, esto era otra cosa. La piel estaba deformada y brillante, oscura y enrojecida, aunque la lesión era evidentemente de hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Es eso lo que hace un verdadero rebote de alquimia? Parecía derretida. Harry se dio cuenta de que lo estaba mirando y apartó la mirada rápidamente. Cruzó la mirada con Ron, de pie junto al fregadero con la caja de bolsitas de té olvidada en las manos. Intercambiaron una mirada atónita. Harry arqueó las cejas. Ron se encogió de hombros, con los ojos muy abiertos. Tonks se aclaró la garganta y agitó la varita, y las vendas se enrollaron desordenadamente alrededor de la mordedura de serpiente de Mustang. Los cabos sueltos se anudaron. Tonks hizo una mueca. Sirius cojeó hasta la puerta. Murmuró: acción.
Y al cabo de unos instantes, una camisa oscura y arrugada entró volando y le dio en el hombro. Se la arrojó a Tonks. La expresión de Sirius no había cambiado mucho. Seguía sombría, cerrada, casi vacía. Harry se preguntó si de alguna manera esperaba las extrañas cicatrices del profesor. Le dolió un poco, aunque no debería. Mustang había sido el único que Harry creía que les decía algo, y ni siquiera eso era cierto. Sirius se sentó con cuidado en el extremo inferior de la mesa, disimulando una mueca. Había, pensó Harry, una extraña intensidad en su mirada al observar al profesor. Una profundidad de pensamiento que Harry no podía adivinar. De repente se sintió abrumado, ahogándose. ¿Qué está pasando en la orden? ¿Por qué no trabajan juntos? Pensé que se suponía que serían buenos en esto. ¿No te sientes, Sirius?, dijo Tonks, forcejeando con los botones de la camisa nueva. Le quedaba grande a Mustang. Tú y yo vamos a curarnos las heridas. No creas que no me di cuenta. Sirius hizo una mueca y Tonks lo fulminó con la mirada. Añadió bruscamente. Y aprobé mi último certificado de primeros auxilios, así que no pongas esa cara. Sobre la mesa, Mustang emitió un débil sonido gutural y ladeó la cabeza. Todos lo miraron fijamente. Tonks vaciló y luego le dio una palmadita torpe en el hombro sano. Estia se arrodilló junto a la cabecera de la mesa y posó la mano en la frente del profesor. ¿Profesor Mustang? Está a salvo, todo está bien. ¿Me oye? HHG, dijo Mustang. Frunció el ceño, pero mantuvo los ojos cerrados. Con esfuerzo, extendió su brazo derecho sano. Estia le agarró la mano y la rodeó con las suyas. Su ceño se acentuó. ¿Ojo de halcón? Susurró. Tonks y Sirius intercambiaron una mirada fugaz. No está aquí ahora mismo, dijo Tonks con firmeza. Que alguien llame a Ojo de Halcón. La voz de Mustang era apenas un susurro. Y Estrago necesita un médico, ¿por qué no? Su voz se fue apagando y su cabeza cayó hacia atrás sobre la mesa. Tonks extendió las manos con impotencia. ¿Está delirando? ¿Mustang? Estia le estrechó la mano suavemente y le dio una palmadita en la cara. El profesor no respondió. Suspiró y se levantó, bajando el brazo con cuidado. ¿Tiene que ir a San Mungo? Sí, mis disculpas, mis disculpas. Dumbledore entró en la cocina, ajustándose las gafas por la larga nariz. Los Weasley lo siguieron. Arthur, ¿estás todo despejado, director?, dijo el señor Weasley, asintiendo con firmeza. Observó el cuerpo inerte del profesor con los ojos entrecerrados. Por la red flu, entonces, dijo Dumbledore. Levantaré las protecciones en el salón un momento. El señor Weasley deslizó con cuidado un brazo bajo el hombro sano de Mustang. Estia, poniendo rápidamente una taza de té en las manos de Harry, fue a ayudarlo. Juntos lo levantaron, desplomado e inerte, y lo sacaron tras Dumbledore. La señora Weasley lo siguió, inquieta. Harry oyó la llama de la chimenea en la otra habitación. La taza estaba demasiado caliente. La empujó de nuevo al banco. Junto a la puerta, Tonks y Sirius seguían discutiendo mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. Deja de ser tan cobarde o te aturdiré. Puedo encargarme de ello yo mismo. Ni siquiera puedes subir las escaleras, Sirius. Mírame. Mientras se dirigían a la puerta, Harry, a su pesar, gritó. ¿Sirius sí? Su padrino se detuvo y lo miró. Su expresión era inexpresiva. Una punzada de miedo en sus ojos desapareció tan rápido que Harry se preguntó si lo había imaginado. Sirius abrió la boca, la cerró y luego apretó los labios. No te preocupes, Harry. Luego, ambos se dieron la vuelta y se fueron, mientras Sirius se quitaba de encima la mano de Tonks, que lo apoyaba. Harry quería gritarles. Oigan. Vuelvan y hablen conmigo, como solían hacerlo. ¿Qué les pasa? ¿Qué me pasa a mí? Junto a él, Ron se revolvió incómodo y se apoyó en el hombro de Harry. Harry sintió su mirada ceñuda. Una parte de Harry quería apartarlo. No era la comodidad de Ron lo que buscaba, por incómoda y sincera que fuera. De todas formas, ahora me debe una, dijo la parte fea de su cerebro. No puede rechazarme, no como Sirius, no como Mustang. No, no debería sentirse así, no era culpa del profesor que se hubiera lastimado por confiar en Harry. De todas formas, no era con Mustang con quien estaba enfadado. ¿No cómo? Dumbledore regresó a la cocina, seguido por la señora Weasley, que se sonaba la nariz, y Estia, con un brazo torpe sobre sus hombros. Harry, cuya mirada no se había movido de la puerta, se encontró con la del director.
Quería apartar la mirada, pensó que Dumbledore lo haría. Así funcionaban las cosas ahora, ¿no? Tras esas maltratadas gafas de media luna, la mirada de Dumbledore era pálida y penetrante. ¿Tantas líneas tenía antes? La expresión del director cambió, viendo quién sabe qué en el rostro de Harry. Sus ojos azul y hielo brillaban con mil pensamientos que Harry no podía descifrar, y luego una calma sosa y distante. La señora Weasley sorbió con firmeza, palmeando la mano de Estia, y se acercó rápidamente a Harry y Ron. Chicos, deberían estar en la cama, dijo, envolviéndolos en un abrazo sofocante. Ron le devolvió el abrazo con fuerza. Un momento, Molly, dijo Dumbledore, levantando una mano delgada como una araña. Harry notó que temblaba ligeramente con una desagradable sacudida. Por supuesto, Ronald necesita descansar. Creo que ambos deberían quedarse en Grimmauld Place esta noche. ¿Podrías arreglar la habitación de arriba? Harry y yo, necesitamos hablar. La cocina era, de alguna manera, muy pequeña, solo ellos dos. Aún así, Harry se sentía diminuto, rodeado, con el cansancio de la noche acumulándose para atraparlo, en el peor momento. Miró a Dumbledore e intentó controlar la ira y la frustración de los últimos meses. Se sentía pesado, gris y distante. Creo, Harry, que te debo una disculpa, dijo Dumbledore con un suspiro. Estaba tan lejos de lo que Harry esperaba que sus pensamientos se detuvieron. Parpadeó. Más que eso, continuó Dumbledore, una explicación. Algo en sus ojos se endureció un poco. Se pasó la mano por la cara y la había desaparecido. Con un gemido silencioso, el director se sentó a la mesa. Señaló el banco frente a él, mirando a Harry, todavía paralizado, con un leve arqueo de sus pobladas cejas. Parecía y triste, pensó Harry, sentado a su pesar, con los codos y las rodillas encogidos por la creciente tensión. Peor aún, Dumbledore parecía inseguro, y ahí estaba la ira, avivándose como si soplara una brasa. ¿Cómo se atrevía a estar inseguro, con todo lo que le había hecho pasar a Harry, a todos? Se suponía que era por una buena razón. ¿Acaso no confiaban en Dumbledore para eso, al menos? La ira le dio la energía para incorporarse y enfrentarse a la mirada cansada del director. Dumbledore asintió con gravedad. Me he mantenido alejado de ti estos últimos 6 meses, empezó. Desde el regreso de Voldemort en junio, explicó, entrelazando sus largas y arácnidas manos sobre la mesa, que la conexión de Harry con Voldemort era real, explicable. Que Voldemort podría ver dentro de Harry, que podría usarlo. Que tal vez ya lo fuera. Harry sintió un nudo en el estómago. Dumbledore hizo una pausa y lo miró por encima de sus gafas de media luna. ¿Tienes alguna pregunta, Harry? Mil quemando, pero Harry negó con la cabeza. Soy venenoso, otra vez. ¿Debería siquiera permitirme entrar en Grimmauld Place? ¿Estoy poniendo a todos en peligro? ¿Hay alguna manera de deshacerse de este vínculo? No, seguro que Dumbledore al menos lo habría intentado, ¿verdad? Si lo hubiera. Una parte de Harry, sombría y cansada, dijo. Debería irme, ir a por Voldemort por mi cuenta o algo así. Tal vez pueda hacer algo bueno con esto sin lastimar a nadie más. Dumbledore suspiró. Tenía la esperanza de poder protegerte, al menos por un tiempo. Que si Voldemort descubría que no podía usarte para espiarme, no se arriesgaría a cultivar la conexión. Pero no me di cuenta y no. No me permití darme cuenta de lo aislado que eso te ha dejado. Por eso, Harry, lo siento muchísimo. ¿Eh? Dumbledore frunció el ceño, mirándose los dedos nudosos. En retrospectiva, quizás sea un error obvio. Voldemort quiere que te sientas solo. Sabe que tu fuerza, nuestra fuerza, reside en la conexión que tenemos, lo único que él nunca ha podido forjar por sí mismo. Yo, en mi intento de superarlo en inteligencia, le hice el juego. Suspiró. Espero que ahora podamos remediar mis errores. Harry sentía tantas cosas a la vez: alivio, consternación, indignación justificada, que lo que más sentía eran náuseas, mientras todo le hervía en la boca del estómago. ¿Qué se supone que debo hacer con eso, profesor? Yo, dijo Harry, sin saber muy bien qué decir. Tragó saliva. ¿Soy una amenaza para la orden? ¿Crees que me está mirando ahora mismo? Dumbledore levantó la cabeza y sostuvo la mirada de Harry, directa y penetrante. No, dijo, tras una pausa que le dio a Harry la seguridad de que no intentaba consolarlo sin pensar. No. Ahora mismo no. Harry, nunca has sido un peligro para M. Para tus amigos. No de una forma que no pudiéramos controlar. Harry intentó respirar hondo y se encontró conteniendo las lágrimas.
¿Cómo se atrevía Dumbledore a ver a través de él de esa manera? El director suspiró otra vez y se reclinó, su mirada se desvió hacia las ventanas empañadas, las cortinas descorridas y una leve salpicadura de aguanieve golpeando afuera. Supongo que esperaba, dijo casi distraídamente, darte un poco más de tiempo. Como diría Molly, solo eres una niña. Yo quería que lo fueras. Su boca se torció, esbozando una leve sonrisa. Entonces se volvió hacia Harry y la sonrisa se desvaneció de su rostro, dejándolo arrugado y gris. Pero, como ha demostrado esta noche, otras fuerzas te lo han arrebatado. Fingir lo contrario, por muy tentador que sea, solo puede hacerte daño. Y has demostrado, repetidamente, que estás a la altura de la oscuridad. Incluso solo. Dumbledore cerró los ojos brevemente y se pellizcó el puente de la nariz. Cuando los abrió de nuevo, les había regresado un poco de brillo. Esperemos que hasta un anciano pueda aprender de eso, ¿eh? Señor, Harry hizo una pausa y negó con la cabeza, intentando disipar la niebla. Se aferró a la espina, a lo que tenía que controlar, a lo que había controlado. ¿Cómo? ¿No hay alguna manera de impedir que Voldemort vea dentro de mi cabeza? ¿O cómo uso esto? No tuvo el valor, esta noche, de preguntar. Dumbledore se inclinó un poco hacia adelante. Hay varios métodos. La magia es bastante avanzada, pero con algo de práctica, no me cabe duda. Por un instante, una brillante intensidad se reflejó en su rostro, la que Harry había vislumbrado cuando el director hablaba con Moody, Shacklebolt u otros miembros de la orden. Le hizo estremecer. Entonces, Dumbledore arqueó las cejas y sonrió, algo avergonzado. Pero quizás, perdóname por decirlo, Harry, esta conversación te vendría bien para dormir. ¿Puedes aceptar mi seguridad de que es poco probable que Voldemort intente poseerte en las próximas horas? Tranquilidad. Meses tarde, quizá temporal y fugaz, quizá, una pequeña parte de Harry quería restregárselo a Dumbledore en la cara. ¿Por qué no me lo contaste todo hace siglos? Pero un breve instante de claridad supo que esa tranquilidad, esa honestidad, era lo que había anhelado con tanta fuerza durante tanto tiempo que, al recibirla de repente, entró en pánico e intentó apartarla. Y una parte mucho mayor de él solo quería dormir. Dormir de verdad. Quizás por la mañana pueda quemar ese maldito diario de sueños o algo así. Él asintió y se sentó en el banco, sin expresión alguna, demasiado agotado para darse cuenta de que tenía que moverse para irse a la cama. Se levantó cuando Dumbledore lo hizo. En la puerta, Dumbledore dudó. Lo más importante, dijo. Harry, creo que salvaste la vida de Arthur Weasley esta noche. Todos te lo agradecemos. Y, personalmente, estoy bastante impresionado. Estoy orgulloso de ti, Harry. Con rigidez y cuidado, Dumbledore apoyó una mano en el hombro de Harry. El cansancio, o algo así, lo dominó y Harry se encontró inclinándose hacia adelante para abrazarlo, envuelto en la capa del director. Olía a polvo y caramelos de limón, y su larga barba le hacía cosquillas. Lágrimas brotaban de los ojos de Harry, bien disimuladas. Lo que realmente deseaba, ahora, esta noche, maldita sea su ira, justificada o no, se permitió relajarse por fin y lloró en silencio sobre la túnica de Dumbledore. El salón estaba incómodo y cerrado ahora que todos se habían ido. El fuego seguía encendido, pero no aliviaba mucho el frío que siempre invadía esta horrible casa. Sirius, aunque no quería admitirlo, agradecía la excusa de las insistencias de Tonks para no subir las escaleras. El rasguño en la cadera le dolía muchísimo, le recorrió la pierna con punzadas, pero el costado aplastado le dolía aún más. Cada movimiento le hacía doler los huesos. No bromeaba sobre su reticencia a que Tonks le hiciera de médico. Ya había sufrido sus antimaleficios antes. Al menos la serpiente le había dado en el costado, así que pudo dejarse los pantalones puestos y bajar un poco la cintura. Habría sido una herida muy noble, ¿eh? ¿Una mordida en el trasero? Se sentó incómodo en el sofá mohoso mientras Tonks, con el ceño fruncido, se arrodillaba a su lado para inspeccionarlo. Había sangre, aunque su ropa no estaba rasgada. Otra ventaja de ser animago, supuso. Se preocupó por el corte a su manera típica de Tonks. Con la brusquedad suficiente para que Sirius supiera que era tranquila y estaba acostumbrada a este tipo de cosas, pero cuidadosa, delicada y minuciosa. Después de unos cuantos hechizos que hicieron que la herida escociera y Sirius maldijera, Tonks decretó que no era demasiado profunda y que nada del veneno de magia oscura de la serpiente había entrado. Podría haberte dicho eso, gruñó Sirius. Sintió un vacío en el pecho de alivio. Sí, sí.
Se mordió el labio mientras lanzaba los encantamientos habituales. Desinfectar, disipar, sanar. Sirius observó cómo la herida se cerraba sola, la piel y la carne se unían. Siempre parecía que debería doler, pero estaba un poco entumecida. Uf. Excepto cuando Tonks lo hacía. Presionó la palma contra los rasguños que se desvanecían, intentando detener los calambres. No te apoyes demasiado en eso por un rato, dijo Tonks. Se levantó y se estiró, sacudiéndose el pelo rosa. Seguramente tienes alguna lesión muscular que no he podido curar. O algo así. Sirius la miró con sarcasmo, pero ella ignoró la mirada. Un rápido murmullo de azotes eliminó casi toda la sangre manchada, aunque le pediría a Molly Weasley que se encargara de su ropa. Nunca le había cogido el truco a las telas. Sirius se subió la cintura de un tirón y suspiró, contemplando la difícil subida tambaleándose por las escaleras hasta su cama. Ahora las costillas, dijo Tonks, cruzándose de brazos. Sirius hizo una mueca de culpa. Las costillas están bien, refunfuñó, le echó un vistazo a la cara y añadió rápidamente. Lo que me duele es el hombro. Al quitarse la camisa, hizo una mueca de dolor. Los moretones que le crecían en el pecho y el costado los hicieron hacer una mueca. Es peor en la espalda, dijo Tonks, mirándolo fijamente. Le dio un codazo en el omóplato y él gritó. Solo para comprobarlo. Dios mío, murmuró Sirius, agraviado. Tonks hizo una mueca, con la varita brillando de nuevo. No creo que tenga nada fracturado. Y no está dislocado. Excelente. Tengo un amuleto para bajar la hinchazón. Lo aprendí de una de las chicas del trabajo y... Sirius emitió un sonido gutural de angustia. Tonks se sentó en los cojines junto a él y movió su varita en círculos lentos sobre su piel. Una sensación de frescor lo siguió, como agua helada deslizándose lentamente sobre sus huesos. Incómodo, pero no más, y al desvanecerse, parte del dolor punzante también desapareció. Una punzada aguda hizo que Sirius siseara y se apartara bruscamente. Tonks le dio un suave golpe en la nuca. Deja de portarte como un bebé. Deja de ser, ay. Tan descuidado entonces, graznido. Se quedaron en silencio un rato mientras Tonks trabajaba, interrumpido solo por las ocasionales maldiciones ahogadas de Sirius. Finalmente, Tonks dijo. Por cierto, ya sé por qué te portas así. ¿Qué quisiste decir? Oh, ya sabes, todo y espinoso. ¿Espinoso? Estás actuando como un estúpido y egoísta bastardo con esto, ¿está lo suficientemente claro para ti? Los hombros de Sirius se tensaron e hizo una mueca al sentir el tirón en sus músculos maltrechos. Bueno, no te contengas, espetó. Detrás de él, Tonks resopló por la nariz. No me gusta tener que presionarte para que consigas primeros auxilios básicos, y sé que tú sabes más que eso. Yo también estoy cansada, ¿vale? No me hagas hacer todo esto, este trabajo extra. Se hizo el silencio de nuevo. Entonces Tonks sorbió con fuerza y dijo, lo siento. No sonaba muy arrepentida. Sirius no quería que lo hiciera. Tenía razón, claro que tenía razón, pero no estaba de humor para ser comprensivo con la gente que le gritaba. En fin, continuó, con un tono que no se parecía en nada a su anterior, ya sé de qué se trata, de esta actuación de solitario autosuficiente. Estás cabreado contigo mismo y no quieres a nadie cerca. Así que lo entiendo. Ya puedes parar. Sirius apretó los puños sobre su regazo y miró fijamente el fuego. ¿Por qué estaría enojado conmigo mismo? La sintió poner los ojos en blanco. Aparte de que mi vida es una mierda y es todo culpa mía. Se arrepintió de su brusquedad tan pronto como habló, pero Tonks tuvo la compostura de ignorarlo. No he participado en muchas misiones de campo, todavía soy demasiado joven, dijo. A Sirius le llevó un momento darse cuenta de que hablaba de su trabajo diario, como Aurora, no como parte de la Orden. Pero he participado en operaciones que simplemente salen muy mal. Sé que todos se culpan. Y. Sirius, no deberías haber ido. Aparte de que tú y los amestrianos están, bueno, también estoy enfadada contigo por eso, pero no, dejando todo lo demás de lado, no deberías haber ido esta noche. ¿Sí? Se apartó bruscamente de su contacto, girándose para mirarla. Su rostro estaba pálido y tenso, con la boca arqueada hacia abajo. ¿Y qué debería haber hecho, según tu experta opinión como Auror? ¿Dejar que esa serpiente se comiera a Arthur Weasley? Sus fosas nasales se dilataron. Piénsalo, Sirius. ¿Y si te hubieran mordido a ti, en lugar de, si te hubieran herido, gravemente herido?
¿Crees que podríamos haberte acompañado a San Mungo, eh? Sirius apretó los dientes, con el aliento enojado en su garganta pero sin palabras para expresarlo. Habrías muerto, Sirius. Tendríamos que haber dejado, Tonks se interrumpió, levantando la cabeza bruscamente y ladeándola, con la mirada fija en la esquina del techo y los ojos brillantes. Cuando volvió a mirar, aún estaban húmedos. No vale la pena, ¿vale? Corres más riesgo que todos nosotros. Sé que lo sabes. Sirius respiró hondo y descubrió, al vaciarse los pulmones, que la mayor parte de su furia también se había ido. Recuerdos, inesperados, afloraron, era algo sobre esta habitación, tal vez, esta maldita casa. Su prima mayor, Andrómeda, habían sido cercanos como dos niños lo son cuando no hay nadie más. Ella era demasiado mayor para pasar tiempo con él, la verdad. Pero cada uno hacía que las cosas familiares fueran un poco menos insoportables para el otro. Apenas era un adolescente cuando Andrómeda salió, cuando nació Tonks. La había visto algunas veces cuando era pequeña, no lo recordaba bien. Pero había querido decir, después de la guerra, después de que todo hubiera terminado, había querido, ser el primo mayor guay para ella. En cambio, había pasado ese tiempo pudriéndose en Azkaban. Había sido una de las pocas sorpresas agradables, al salir, descubrir que Tonks no solo era buena persona, sino también genial, amable e inteligente. Y se llevaban tan bien como Sirius podía llevarse con cualquiera hoy en día, mucho mejor que él y Andrómeda. La familia es importante, ¿verdad? Sus reprensibles padres sin duda habían intentado inculcarle eso. Tonks era prácticamente la única pariente consanguínea que respetaba, incluso apreciaba, aunque gran parte de lo que ella significaba para él era una familia que debería haber existido, no una que jamás podría haber tenido. Maldita sea, enfadarse era más fácil. Ahora se sentía incómodo y molesto, y dolorido por todas partes. Frágil. Intentó tragárselo, pero esto no era Azkaban, donde la miseria era realmente insondable si te dejabas abrumar. Pasó, y lo dejó exhausto. No pregunto por mí, dijo Tonks. Lo miró con los ojos entrecerrados y se frotó la nariz. Y sé que no te importa si, bueno. Pero Harry no tiene a nadie más, Sirius, la verdad es que no. Lo eres todo para él. Sirius resopló profundamente y se dejó caer sobre los cojines. Emitió un ruido ahogado al protestar su hombro magullado, y luego se hundió en la tapicería polvorienta. Sí, ese es el quid de la cuestión, ¿no? La familia es importante. Tonks lo tenía al revés, la verdad. Harry tenía a muchos. Los Weasley. Hermione. Dumbledore, cuando salió del agujero en el que se había metido. Era Sirius quien solo tenía a Harry. Había sido brusco con él justo antes. Por decirlo suavemente. No había sido su intención. Harry estaba visiblemente preocupado y Dios, tenía todo el derecho a estarlo, pero al ver la preocupación en sus ojos, el miedo, allá en la cocina, Sirius se sintió, impuro. Un monstruo y un cobarde a la vez. Cubierto de sangre, y ninguna suya. Lo sé, dijo, cerrando los ojos brevemente. Intentando mantenerse alejado de Harry, intentando no contagiarlo. Sirius sabía que era un instinto estúpido. Haría mejor en contenerlo. Lo sé. Tenía la boca pegajosa, los restos de sangre y bilis, apenas percibidos, volvían a su mente. Uf. Me vendría bien un vaso de agua. Inesperadamente, Tonks se levantó. No vayas a ningún lado. La puerta se cerró con un crujido tras ella. Sirius estaba muy feliz de no volver a moverse. Se hundió aún más en el sofá. El dolor seguía desapareciendo poco a poco, reemplazado por el cansancio que le producía la adrenalina. El encanto de Tonks había surtido efecto. Después de todo, sobre todo, debería agradecerle. En su bolsillo, con una humedad roja filtrándose, estaban los guantes de Mustang. Estaban fríos y empezaban a endurecerse, qué asco, pero Sirius los sacó para observarlos con una fascinación mórbida y cansada. Así que Mustang es un soldado. Ya lo sabías. Pero había una diferencia entre saber y ver, había estado tan tranquilo, casi sereno, incluso cuando se desangraba. Ha visto mucho combate, supongo. Y ya había sido herido antes. Aunque la enorme cicatriz en el costado de Mustang le impactó menos a Sirius que la expresión despreocupada del hombre mientras quemaba la serpiente. Estos guantes, como sea que funcionen, son armas serias. Probablemente haya matado gente con ellos. Sirius tragó saliva y dobló los guantes con cuidado, guardándolos en su bolsillo. Dejaron manchas rojas en sus manos sucias.
No quiero ser así. Ni siquiera quiero ser así. Ojalá nada de esto. Una vieja letanía para Sirius. Un instinto abrumador le decía que adoptara forma de perro, acallara sus emociones y huyera, igual que en los viejos y malos tiempos de Azkaban, pero no era hora de seguir adelante. Y. Mustang había estado dispuesto a morir por Arthur Weasley, ¿no? O por Sirius. Con toda esa experiencia, debía de saber el peligro al que se enfrentaban. No tenía por qué ir. ¿Nos considera camaradas entonces? Era un pensamiento extrañamente alentador. Sirius, sí, ahora le tenía un poco de miedo a Mustang, y Dios, cómo odiaba admitirlo, pero no era tan malo tener a alguien así luchando por él. Así que supongo, aunque a veces asuste a Harry, tal vez. La puerta se abrió con un crujido y entró Tonks. Le dio a Sirius una taza de agua. Él bebió, agradecido. No se había dado cuenta de lo sediento que estaba. Sin decir palabra, se sentó a su lado y él se giró para que pudiera seguir con su hechizo. Gracias, murmuró después de un rato. Sí, sí. Odio esta lucha, esta guerra. ¿Y qué? Estamos atrapados en ella, pero al menos estamos unidos. Ed había dividido las cosas en Proyecto 1 y Proyecto 2. El Proyecto 1, que era Vamos a casa, implicaba muchos dolores de cabeza y varios cuadernos llenos de garabatos, pero avanzaba. La mayor parte de una semana que pasó recorriendo solo el alcantarillado de Londres, esquivando a los técnicos de mantenimiento y a algún que otro policía, le había proporcionado una gran cantidad de datos sobre la forma de las transmisiones del Departamento de Secretos. Ed ahora tenía una imagen bastante clara. Una gran llamarada de energía se liberó en el ministerio, presumiblemente durante la activación de su hechizo de portal. Luego viajó en una línea recta casi perfecta, muy estrecha pero bastante alta, con intensidad variable a lo largo del camino. Había sido un fastidio obtener lecturas precisas de esas fluctuaciones, al menos en el residuo de radiación que dejaban. Con solo 3 líneas que comprobar, 2 de ellas superpuestas y una de ellas con meses de antigüedad, no podía saber mucho con certeza sobre ellas. Ed sospechaba que tenían una estructura interna muy interesante. Lo único que podía asegurar era que la magia pulsaba hasta alcanzar un valor crítico, momento en el que zas. Materialización. A ojo de halcón no pareció impresionarle mucho este análisis. A la hora de replicar el proceso, y mucho menos revertirlo, Ed seguía sin saberlo. Estaba cada vez más convencido de que la ubicación física era vital. Lo cual era un fastidio, Londres estaba lleno de obstáculos, pero le daba una excusa para recorrer la ciudad. No se había sentido más vivo en meses. El clima era frío y sombrío, con aguanieve a menudo, pero se respiraba un aire festivo. La gente colocaba adornos brillantes, las fachadas de las tiendas se adornaban con luces centelleantes. Era acogedor y estimulante a la vez. Ed llamaba al Proyecto 2 ¿Qué pasa con los magos? Y era mucho más difícil que el Proyecto 1. Cuanto más se enamoraba del Londres mugle, mayor era su frustración con el mundo mágico. Era como si fueran 2 polos opuestos y solo pudiera pertenecer a uno, lo cual era una tontería, porque ese era parte del problema con la forma de pensar de los magos. Ojo de Halcón se había alegrado bastante de que él correteara por la ciudad mugle. No le hacían tanta gracia sus incursiones en el callejón Diagon. Pero como ella visitaba el ministerio un par de veces por semana para vigilar a Edward, y aún no la habían pillado, Ed no tuvo reparos en ignorar su desaprobación. No había sido muy productivo en el distrito mágico. Aún deseaba, más que nunca, hablar con algunos goblins. Históricamente, al parecer, los no humanos que más se habían enfrentado a los magos. Pero era una tarea complicada. Sobre todo al intentar pasar desapercibido, pues no había visto a ningún miembro de la orden en semanas. La sensación general parecía ser: a los goblins no les gustan los magos, a los magos no les gustan los goblins, así que ¿por qué iban a conversar? Ahora, el 9 de diciembre, Ed estaba de pie frente a un pub ruinoso a la vuelta de la esquina de Gringotts, con un papelito entre los guantes y esperanzas contenidas. Llevaba 3 días entrando y saliendo de Gringotts antes de ver el pequeño tablón de anuncios en el vestíbulo, e incluso entonces casi se le escapa el viejo y destartalado folleto. Club de la Amistad de Magos y Duendes, nuevos socios siempre bienvenidos. Era el tipo de lugar que Ed solía evitar. Un triste y pequeño lugar de reunión para solitarios o insulsos. El aviso manuscrito con su dibujito de monigotes tomados de la mano no ayudaba. Pero era, literalmente, la única señal que había visto de duendes y humanos interactuando fuera del trabajo, así que tendría que aprovecharlo al máximo.
Comprobó la dirección que había anotado, hizo una mueca y abrió la puerta con el hombro. Daba a un pasillo de servicio polvoriento. Ed rodeó un par de cajas y vio un pergamino clavado en la pared del fondo. Club de la Amistad, abajo, con una flechita. Las escaleras eran estrechas y chirriantes, y conducían a otro pasillo, un poco mejor iluminado y con olor a gato mojado. Sintiéndose incómodo como si hubiera entrado sin querer, Ed estuvo tentado de salir corriendo a la gélida llovizna. Una de las puertas estaba abierta con una silla plegable. Decidiéndose a sí mismo que al menos echaría un vistazo dentro, Ed se acercó sigilosamente y echó un vistazo por el marco de la puerta. El interior estaba desprovisto de espacios comunes mal utilizados. Unas cuantas mesas viejas, el suelo desgastado, las lámparas mugrientas. El penetrante olor a moho y detergente barato. Lo que podría haber sido un bar estaba oculto tras una pila de sillas y unas cajas viejas. Un par de ventanas estaban tapiadas con tablas. Al menos hacía calor. Había un puñado de personas dentro, lo cual, a estas alturas, era más de lo que Ed esperaba. Un par de brujas charlaban en la barra. Un hombre mayor de barba larga jugaba al ajedrez con un duende arrugado. En un par de sillas de la esquina, alguien dormitaba, con tantos abrigos y bufandas que Ed no podía adivinar si era humano o no. ¿Estás perdido?, preguntó una voz aguda junto a su codo. Ed dio un respingo. El que hablaba era un duende de aspecto bastante común. Un poco más alto que Ed, con orejas y nariz largas y brillantes ojos negros. Vestía ropa más informal de la que Ed estaba acostumbrado a ver en los duendes, dado que solo los veía en el banco. Un suéter azul y guantes sin dedos que hacían que sus delgadas manos parecieran extrañamente estiradas. La Liga de Gobstones se reúne en la habitación de arriba, decía el duende. Inclinó la cabeza. Vuelve a la calle, toma la escalera a tu izquierda. Hay mucha gente aquí abajo buscándolos. ¿O entraste para resguardarte de la lluvia? Ed se recompuso. Estoy aquí por el Club de la Amistad. ¿En serio? Hubo un destello fugaz en los ojos del duende. De repente, parecía muy diferente a todos los empleados de banco viejos y sombríos que Ed había conocido hasta entonces. ¿Estás seguro? Este es el lugar correcto, ¿no? Supongo que sí. El duende inclinó la cabeza hacia el otro lado y parpadeó lentamente hacia Ed. Pareció tomar una decisión, porque asintió bruscamente para sí mismo y extendió una mano de dedos largos. Granuk. Encantado de conocerte. Dijo Ed. Un placer conocerte, Edward. Tomó la mano del goblin. Los dedos de Granuk la rodearon por completo, huesudos incluso a través de su manopla. Hacía tiempo que no teníamos un recién llegado, dijo Granuk cortésmente, guiando a Ed a un rincón junto a la puerta, donde había un sillón desgastado y unos archivadores. Será mejor que firmes el libro, entonces. Sacó un libro de contabilidad de uno de los cajones inferiores y lo dejó caer sobre una mesa, levantando una nube de polvo. Solo unas pocas páginas tenían nombres, y la tinta, en su mayoría, era marrón y descolorida. Ed tomó la pluma que le ofrecía y añadió a Edward Elric al final de la breve lista. Granuk le estrechó la mano formalmente otra vez, luego levantó la mirada con torpeza, como si se le hubiera acabado el guión y hubiera olvidado cómo improvisar. Ed le devolvió la mirada, sintiendo prácticamente lo mismo. La figura dormida en el rincón resopló y se dio la vuelta, refunfuñando. Los ojos de Granuk se posaron en ella con un destello de alivio. Te presentaré a Tarlbog, ¿de acuerdo?, dijo. Oh, claro. Tarlbog, gritó Granuk, acercándose y dándole un codazo brusco en el hombro al durmiente. Las brujas del bar levantaron la vista, pero esto no parecía ser nada fuera de lo común, pues tras lanzarle a Ed una mirada curiosa y tímida, volvieron a su conversación. Los ajedrecistas seguían absortos en su partida. MRGHM, dijo el durmiente Tarlbog y rodó hacia el otro lado. Granuk agarró la silla bajo sus pies y la arrancó de un tirón, y Tarlbog cayó al suelo con un golpe sordo y un torrente de maldiciones. Despierta, Tarlbog, dijo Granuk, inclinándose para levantarlos por el codo. Sus ojos brillaban con, Ed se dio cuenta de que nunca había visto esa expresión en un goblin, alegría. ¿Qué quieres?, dijo Tarlbog, incorporándose vagamente. Se frotó la cara y se echó el sombrero hacia atrás. Sus largas orejas se asomaron. Parpadeó, con ojos legañosos, hacia Ed. ¿Quién es? Soy nuevo en el club. Me llamo Edward. Saluda, dijo Granuk, empujando a Tarlbog hacia la barra. Ed lo siguió, quitándose los guantes.
Tarlbog lo miró con los ojos entrecerrados. Sí, claro, dijo. ¿Qué es, en realidad? Granuk sirvió 3 tazas de té demasiado caliente de la gran tetera detrás de la barra y se sentaron en una de las mesas destartaladas. Las sillas eran un poco bajas para Ed y un poco altas para los goblins. Tarlbog seguía mirando a Ed con recelo mientras bebía su té, pero empezó a parecer más despierto, dejando caer uno de los abrigos al suelo y sentándose lo suficiente como para apoyar los codos en la mesa. Entonces dijo Granuk, envolviendo su taza con sus delgados dedos y dirigiéndole a Ed una mirada penetrante. ¿Qué te trae al, digamos, club de la amistad? Ed dudó. Todavía sentía que estaba perdiendo el tiempo, y ahora también que estaba perdiendo el de los duendes. Ahora que estaba allí, estaba asimilando que acercarse y preguntar ¿y por qué odian a los magos? Era una buena forma de que lo echaran, y tal vez le patearan los dientes en el proceso. Al final, se conformó con la verdad. Soy nuevo en la ciudad y me resulta muy raro que solo vea humanos. Quería conocer a otras personas. Ajá, dijo Granuk. Su mirada se volvió más penetrante. Tarlbog resopló en su taza. ¿De dónde eres entonces? Estamos muy lejos de aquí, suspiró Ed. Para su alivio, Granut simplemente dijo. Me parece bien. Y ves muchos no humanos por ahí, ¿verdad? No, para nada, dijo Ed. Soy hijo de mugles. Como dije, todo es bastante nuevo para mí. Granuk lo miró con una expresión que decía claramente. O no eres muy mentiroso o eres muy idiota. Ed también se sentía así. Pero, por alguna razón, el goblin lo dejó ahí. Bueno, eres bienvenido. Si quieres hacer amigos, está en los estatutos del club. Ed se removió en su silla. Sí. Me preguntaba. El club se fundó en los 60, dijo Granuk, con sus afilados dientes brillando en una breve sonrisa. Tuvo mucha gente durante un tiempo. Pero, ya sabes, poco a poco se fue perdiendo el interés. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Preguntó Ed con valentía. La boca de Granuk se torció, en señal de agradecimiento, pensó Ed. Yo. Entonces tengo motivos familiares. No es difícil tener la habitación abierta los sábados. El casero nos deja usar el espacio gratis. Y el abuelo Arnulf necesita un sitio para jugar al ajedrez. Ed miró a los jugadores de ajedrez. No estaba seguro de cuál de ellos era el abuelo Arnulf. ¿Juegas? Dijo Granuk. Miró hacia atrás. Granuk tenía la cabeza ladeada y las orejas flexionadas hacia adelante. Sí, un poco, bueno, solo ajedrez mugle. Por lo que había dicho Ron Weasley, el ajedrez mágico era algo aparte, y Ed no quería que se supiera que no podía usar magia. Nosotros también, dijo Granuk, mostrando de nuevo los dientes. ¿Un juego? Supongo, dijo Ed. No le gustaba especialmente el ajedrez, aunque quizá simplemente no le gustaba jugar con el general bastardo. Era más divertido con Breda, que le enseñaba movimientos sigilosos, o con Estrago, que era un desastre. Granut trajo un juego de ajedrez destartalado y lo colocó sobre la mesa. Le ofreció a Ed la reina negra y la reina blanca. Ed eligió las negras. Para su sorpresa, Granut colocó entonces el lado blanco frente a Tarlbog, todavía encorvado sobre su té. ¿No juegas? Juego bien, dijo Granuk encogiéndose de hombros. Pero Tarlbog fue 3 veces campeón de la Liga Nacional. Nadie quiere ponerlo a jugar nunca. Una de las manos de Tarlbog se alzó de su taza y adelantó un peón aparentemente al azar. Sus mangas sueltas derribaron varias piezas más. Murmuró vagamente mientras las recogía. Oh, dijo Ed. Movió su propio peón, intentando recordar cómo no exponerse a un mate de tontos. La partida avanzaba lentamente. Ed meditaba sus movimientos, más cohibido que cuando jugaba en casa. Tarlbog nunca miraba el tablero, con los ojos entrecerrados, reprimiendo algún que otro bostezo. Granuk se inclinaba sobre el hombro de Ed y de vez en cuando decía MMM o silbaba entre dientes. Tarlbog le dio jaque mate a los pocos minutos. Ed frunció el ceño mirando el tablero, pero seguía sin entender cómo se había activado esa última trampa. ¿Otra vez? Preguntó. Reiniciaron el tablero. Era el turno de Ed de jugar blancas. Envió su caballo primero, ignorando la ceja levantada de Granuk. ¿Y qué pasaba en los 60? Preguntó Ed, mientras Tarlbog sorbía su té. Me refiero a que el club era grande entonces. Ya sabes, dijo Granuk, encogiéndose de hombros de nuevo. Movimientos por los derechos civiles. Hippies.
Eran sobre todo cosas muggles, claro, pero lo suficientemente grandes como para contagiar un poco a los magos. Yo era solo un niño entonces, pero así me lo pareció. ¿Y entonces qué cambió? Nada, dijo Granuk con su sonrisa burlancia. Nada cambió en absoluto. Ni para nosotros, ni para ellos. Lo que no se desvaneció por sí solo fue, por decirlo de alguna manera, erradicado. O tal vez fue al revés. Dijo Ed. Movió su alfil y luego hizo una mueca al ver a Tarlbog reírse disimuladamente. Pero sigues aquí. Eso no significa que, no sé, ¿aún tienes esperanza? ¿Esperanza? Granuka sintió. ¿Esperanza de qué? Esto no es un club revolucionario, chaval. Es simplemente, la vida. Ed miró alrededor de la habitación oscura y mohosa. El aguanieve golpeaba contra las ventanas tapiadas. Eso le pareció un poco sombrío. ¿Qué querrías, entonces? Si todo fuera perfecto. Granuk lo miró con una expresión extremadamente sardónica. Pero, después de un momento, miró a Tarlbog y algo en su expresión se suavizó. Yo, entonces, quisiera un trabajo que no sea en el banco. ¿Eso es todo? Claro, dijo Granuk. Ni siquiera tendría que tener el trabajo, ¿sabes? No me gusta mucho trabajar. Pero estaría bien tener opciones. No soporto las finanzas. Ni a casi toda mi familia, y todos trabajan en el banco. Ni metalistería ni entretenimiento, y nadie contrataría a un goblin si no fuera por esas tres cosas. Es tu turno, gruñó Tarlbog, y Ed movió rápidamente un peón. Tarlbog suspiró y tomó la torre de Ed con su reina. Ed se dio cuenta de que estos no eran los duendes con los que había pensado hablar durante las últimas semanas. Eran forasteros, marginados, incluso entre los duendes. Raros y desconocidos. Por desgracia, eso hizo que le cayeran mejor. Hipotéticamente, dijo, ¿qué pasaría si un duende se presentara como candidato al gobierno? Ambos lo miraron fijamente. Los ojos de Tarlbog se desorbitaban bajo sus capas de lana. Luego se rieron a carcajadas, tan fuerte que incluso los demás ajedrecistas voltearon a verlo y una de las brujas se cayó del taburete. ¿En serio? Preguntó Granuk con voz entrecortada, secándose una lágrima. Golpeó a Tarlbog en la espalda varias veces mientras el otro goblin empezaba a toser. ¿De dónde eres, Edward? Bueno, no importa, murmuró Ed, sonrojándose a su pesar. Solo era una idea. Granuk negó con la cabeza, soltando risitas entrecortadas. Ese tipo de pensamiento está bien para un mago, supongo, si es un poco raro, dijo, y la risa en sus ojos se volvió agria. Pero no para un goblin. Dudó un momento, y de repente pareció muy serio. No vayas por ahí hablando así, si vas a hablar con otros goblins. No lo tomarán tan bien como nosotros. Solo porque me caes bien, entonces. Ed movió un peón y apoyó la barbilla en la mano. De todas formas, no le convencía la forma de actuar de Aukeye y Mustang. En casa parecían estar progresando, aunque a un ritmo glacial, pero aquí no era como si pudieran simplemente destruir el antiguo régimen e implantar uno nuevo, en secreto o no. Y el Ministerio de Magos estaba bastante podrido de pies a cabeza. Ni siquiera le sorprendería mucho que hubiera un ejército de no muertos merodeando por ahí. Tarlbog movió su alfil. Jaque, murmuró en su taza. Ed suspiró y envió a su último caballero a sacrificarse. Se preguntó cómo le iría a Hermione, a ella y a su amigo elfo, como se llame. ¿Qué crees que pasará con los elfos domésticos? ¿Qué les parecería esa idea? Granuk echó las orejas hacia atrás y alzó la barbilla bruscamente. ¿Cómo dices? Dijo con frialdad. ¿Qué crees que tenemos que ver con los elfos? Y sus ojos brillaron. ¿No te gustan los elfos domésticos? Preguntó, mirando hacia arriba, desconcertado. No me gusta que me comparen con ellas, no, gracias. Espetó Granuk. Su mirada se dirigió a las brujas del bar. Todas sois iguales. Si queréis enfadaros torció los labios, veos a patrocinar a otra. Caray, vale. Ed le devolvió la mirada. Perdón por pensar que habías hablado con un elfo doméstico. Tarlbog se aclaró la garganta con torpeza y Ed volvió a sacar a su rey del jaque, sin apenas mirar el tablero. Apretó los dientes. Granuk, por desgracia, tenía razón. ¿Qué hacía Ed allí, si no intentaba entrometerse en sus vidas con aires de superioridad moral? ¿Y cuántas veces había tenido que lidiar Granuk con algo así? Perdón, murmuró. Aunque no lo creas, era una pregunta sincera. Como dije, no sé nada de nada de aquí.
Granut parpadeó y entrecerró los ojos. Luego resopló y se inclinó sobre la mesa, apoyando la cara en su mano de dedos largos. Sus orejas se movían suavemente. No te preocupes, dijo. Para ser honesto, eres lo más interesante que ha pasado en este club en, bueno, quizás una década. Solo por eso, supongo que podemos ser un poco más indulgentes contigo. Jaque mate, dijo Tarlwog y bostezó. Quizás deberías mejorar en ajedrez antes de volver, dijo Granuk suavemente. Debería regresar. Claro, chico, dijo Granuk con otra sonrisa mordaz. Ex sonrió. Suponía que le llevaría tiempo llegar a algún lado con los duendes, quizás más tiempo del que tendría, con suerte, en este mundo, pero tenía que ser mejor para el proyecto 2 que hablar solo con magos o con nadie. Además, había peores maneras de pasar una tarde de sábado. Empezó a recoger las piezas de ajedrez. ¿Jugar otra vez? Ya era tarde cuando regresó a su escondite, y Aukeye estaba sentada a la mesa de centro, con un plato de espaguetis a medio comer a su lado. Levantó la vista con una leve sonrisa al verlo entrar y luego volvió a su lectura. Estaban en otro motel lúgubre. La televisión no funcionaba y había ratones en el techo, que a veces salían a mordisquear las barreras antimagia. Ed esperaba que se fueran pronto. Se sirvió un poco de pasta, Ojo de Halcón era un cocinero sorprendentemente bueno, y se sentó a su lado, acurrucándose con las piernas cruzadas en la silla. ¿Y bien? Preguntó, intentando moderar su entusiasmo. ¿Ha habido suerte? Suspiró y apartó los papeles, mirando al techo un buen rato. Más o menos, dijo al fin. La hermana de Azeluor, por supuesto, había sido interrogada varias veces por el departamento, los aurores, la seguridad del ministerio, así que no tenía muchas ganas de hablar conmigo. Pero no le importó creer que yo estuviera allí oficialmente. Bien, dijo Ed, con la boca llena de fideos. La búsqueda de Aukeye había sido mucho más frustrante y lenta que sus propios proyectos. Ella había intentado no depositar demasiadas esperanzas en la hermana de Azeluor, una bruja llamada señora Smedley que vivía en Barking, cuya dirección Aukeye había encontrado en los archivos del ministerio. Pero ambos estaban entusiasmados con la pista. ¿Entonces no la había visto? No, dijo Ojo de Halcón. Negó con la cabeza una vez, con decisión. Si lo hubiera hecho y estuviera mintiendo, el departamento ya lo habría sabido. Parecía y ansiosa por encontrar a su hermana. Los ojos de Ojo de Halcón se entristecieron. Casi todo lo que dijo es, creo, completamente inútil. Hizo un gesto con la mano sobre sus notas, pero y frunció el ceño. ¿Pero? Preguntó Ed, después de una pausa. Otro suspiro. Mencionó estábamos charlando a un antiguo novio de Azeluo. Un mugle. Le pregunté sus datos y pareció sorprendida. Supongo que el ministerio no lo había considerado una pista. Y aún no han encontrado a Azeluo. No, dijo Aukeye tamborileando con los dedos sobre la mesa. No lo han hecho. Es una posibilidad remota, pero y vive en Canterbury, que está a solo 1 o 2 horas de aquí. Mejor voy allí. Genial. Dijo Ed. Ella lo miró con sarcasmo. Es algo increíble. ¿Cómo te fue en la misión, Edward? No y mal. Creo. Le contó del club, de los duendes, pero omitió lo mal que había perdido al ajedrez. Ella escuchó y asintió, pero tenía la mirada perdida. ¿Estás y estás bien, Ojo de Halcón? Ella lo miró parpadeando, luego bajó la vista hacia sus papeles, ordenándolos, con una marcada línea entre las cejas. Estoy bien, Edward. Supongo, solo estoy preocupada por el general. No puedo quitarme la sensación de que algo malo le ha pasado. Ed sintió un nudo en el estómago. Él también estaba preocupado por Mustang, claro que sí. Lo había estado afrontando simplemente reprimiendo sus sentimientos, pero sería diferente para Aukeye. Estará bien, dijo con una confianza vacía. Siempre está bien, ¿verdad? O sea, ¿qué hay por aquí más duro que el alquimista de la llama, eh? Eso le pareció terriblemente poco retórico, y Ed hizo una mueca. Tienes razón, Edward, dijo Ojo de Halcón sin mucha convicción. Se frotó los dedos. Es solo que estos últimos días ha sido y más fuerte que nunca. Ojalá hubiera alguna manera y... Sí, yo también. Quizás toda esta tontería te esté afectando, dijo con ligereza, señalando los cristales pegados en las ventanas y el sello sobre la puerta. Lo más probable, dijo Aukeye con solemnidad. Respiró hondo, se incorporó y lo miró fijamente.
Ahora, cuéntame sobre tu análisis del trabajo de investigación de Azeluor. La sala de cuidados intensivos de San Mungo estaba tranquila en la madrugada del domingo. Arthur Weasley se alegró de ello. También se alegró de que el hospital estuviera lo suficientemente vacío como para que el profesor Mustang tuviera una habitación para él solo, con solo 2 camas libres al otro lado de la cortina. Arthur había dormido casi todo el sábado, más de lo previsto, y había vuelto al hospital justo después de cenar. Molly llevaba un rato con él, pero cerca de la medianoche la convenció de que se fuera a casa a descansar. Arthur tenía intención de seguirla, y sin embargo, el profesor Mustang aún no despertaba. Los sanadores, cuando habló con ellos la noche anterior, confiaban en que lo haría, pero se mostraron cautelosos respecto a cuándo. El viernes, se tragaron las explicaciones entre dientes de Arthur Merlin. Esperaba haber dicho lo correcto, esa noche aún era un borrón y se llevaron a Mustang corriendo. Ningún Auror había aparecido aún con preguntas incómodas. La enfermera del turno de noche volvió a entrar, ofreciéndole a Arthur una sonrisa amable. Le había traído una taza de té hacía unas horas. Arthur intentó corresponderle con una sonrisa. Revisó los signos vitales del profesor con unos rápidos movimientos de su varita y luego reajustó las sábanas. La hemorragia se había detenido, por fin, ayer por la noche, y las vendas estaban limpias y ajustadas. El viernes por la noche, el curandero jefe había hablado con Arthur. Vivirá, había dicho. No te ocultaré que nunca había visto una mordedura como esta. Hiciste un trabajo excelente con esos antimaleficios, pero quedan muchos residuos. Hasta que tengamos tiempo para monitorear la situación, no puedo decir si recuperará el uso de ese brazo. Y además, está la pérdida de sangre. Lo que fuera que hubiera en ese veneno ha hecho que nuestras técnicas habituales sean casi completamente ineficaces. Tendrá que recuperarse solo. Ten paciencia. Arthur se removió en la incómoda silla del hospital y suspiró. La enfermera de noche le dio una suave palmadita en el hombro y se marchó. Podía oír el repiqueteo de sus botas por el pasillo vacío. Había traído un libro y unos sándwiches de Molly. Estaban intactos en la mesita de noche. Le empezaba a doler la espalda. ¿Cuántas conversaciones había tenido con el profesor Mustang? Se llevaban bastante bien, pensó Arthur, pero no habría dicho que fueran cercanos. Y luego, después de todo este dilema con sus viajes dimensionales y otras cosas, si eso era realmente cierto, ¿por qué Mustang? Arthur no se hacía ilusiones sobre lo cerca que había estado de la muerte. El sanador había sido muy claro. Si el profesor se hubiera quedado solo media hora más, se habría ido. Arthur y Sirius estaban a su lado. Si ellos dos no hubieran aparecido, Arthur se habría quedado solo. Se frotó los ojos doloridos con la mano, pero la imagen de la sangre de Mustang, salpicada por el suelo negro, no lo abandonaba. Buenos días, Arthur dijo una voz baja y cálida. Deberías dormir un poco, ¿sabes? Arthur se giró en su silla, parpadeando. ¿Qué hace aquí, director? El profesor Dumbledore cerró la puerta suavemente tras él y tomó prestada una silla de una de las camas vacías. Se sentó rígido junto a Arthur, alisándose las mangas de su túnica con excesivo cuidado. Ah, igual que tú, supongo, dijo finalmente. Uno de mis empleados está en el hospital. Sería bastante raro que no lo visitara, ¿no crees? Por supuesto. Ambos observaron la figura inmóvil en la cama. La piel de Mustang seguía pálida, aunque no del gris mortal que había tenido cuando se desangró sobre la mesa en Grimmauld Place. Parecía que simplemente dormía. Dumbledore suspiró, pesado y cansado. La puerta se abrió de nuevo con un crujido. Esta vez, el curandero de turno. Saludó con la cabeza a Arthur y al director y se acercó a revisar el historial clínico junto a la cama de Mustang. ¿Cómo está, profesor Dumbledore, señor? Dijo cortésmente, distraído. En perfecto estado de salud, gracias. ¿Cómo está mi profesor de alquimia? El curandero de turno respiró hondo y guardó la hoja en su sitio. Se puso una mano en la cadera y tamborileó con los dedos. Mejor de lo que cabría esperar, dijo. En el futuro, quizá quieras advertir a tu personal que no ayude a sus amigos con la eliminación de plagas a nivel amateur, ¿no? Por muy interesante que sea la criatura. Miró con amargura a Arthur, quien apartó la mirada. Se dijo a sí mismo que no le importaba que lo culparan de la lesión de Mustang. Al fin y al cabo, esa era la verdad. El director y el sanador de turno intercambiaron algunas palabras más, detalles médicos técnicos que Arthur había oído una y otra vez. Luego, el sanador se marchó.
Dumbledore observó la puerta cerrada unos instantes y luego agitó su varita. El aire ligeramente apagado de las protecciones antiespionaje los envolvió. Aún así, permanecieron sentados en silencio, escuchando la respiración entrecortada del profesor Mustang. Finalmente, Arthur se retorció las manos en el regazo y dijo: «Director, lamento que...». Dumbledore levantó una mano delgada. «No tienes nada de qué disculparte, Arthur. De verdad que debería disculparme contigo. Nunca debí haberte puesto en ese peligro». «No», dijo Arthur, furioso bajo el cansancio. Sabía, todos sabíamos, a qué nos enrolábamos. Desde la Primera Guerra. Estos sacrificios valen la pena. Dumbledore inclinó la cabeza, pero dijo en voz baja: «¿Y hubieras querido que le dijera eso a Molly?». Arthur se quedó sin aliento. El director miraba con calma por la ventana oscurecida. La grisura del amanecer dejaba entrever el horizonte londinense. Esperaba no volver a hacer este tipo de sacrificios. Al menos le estoy agradecido a nuestro amigo Mustang por evitarnos eso. Arthur tragó saliva. ¿Qué hay de nuevo sobre la profecía? Oh, hemos abandonado la vigilancia por ahora, claro. Había un deje de dientes apretados en el tono despreocupado del director. Todo el pasillo es una escena del crimen. Por otro lado, eso debería dificultar mucho que nuestros enemigos se escabullan. Arthur asintió miserablemente. Dudo que lo vuelvan a intentar pronto, dijo Dumbledore, lanzándole una mirada amable. Y la presencia de la serpiente Nagini en el ministerio es una clara señal de que sus métodos de infiltración más sutiles no han dado resultado. No, en este momento estoy mucho más preocupado por lo que Voldemort hará con la muerte de Nagini. Arthur reprimió un escalofrío al oír el nombre del Señor Oscuro. ¿No asumirá que la criatura fue asesinada por algún guardia del ministerio? Quizás. Lo creo improbable. La conexión de Voldemort con la serpiente es más profunda de lo que la mayoría esperábamos. Puede que sepa más de lo que ocurrió en el ministerio de lo que nos gustaría. Una profunda náusea recorrió las entrañas de Arthur. El miedo y la agonía de la guerra hacía una década y media, habían vivido así, la terrible noticia nos ha encontrado, lo sabe, vienen siempre a la vuelta de la esquina. ¿Y qué hay del ministerio? Consiguió decir. ¿Qué saben? Dumbledore rió entre dientes. No hay de qué preocuparse, benditos sean. Supongo que su teoría actual es que unos empleados descontentos intentaban gastar una broma de muy mal gusto. Dudo que haya riesgo de que relacionen el incidente con un paciente de San Mungo atacado por una serpiente. Por cierto, tú y Sirius hicieron muy bien en destruir el cadáver. Fue idea suya, murmuró Arthur. ¿Cómo está Sirius? De nuevo, la mirada del director se desvió hacia la ventana. La luz se reflejaba en sus gafas de media luna y Arthur no pudo interpretar su expresión. Más o menos ileso, dijo. Lo cual es una bendición. Si yo hubiera sido responsable de... Arthur ni siquiera se había dado cuenta de que Sirius estaba herido. Estaba demasiado absorto en sí mismo, pensó furioso. Ambos vinieron por mi culpa y soy el único que no salió herido. ¿Qué has hecho por la orden últimamente, Arthur Weasley? Había una pregunta más dolorosa que había estado rondando a Arthur durante su larga y aburrida vigilia. ¿Qué pasa con los amestrianos? Nosotros, ellos. Si fuera cierto que Mustang y sus amigos venían de otro mundo y Arthur no lo habría creído de nadie más que de Dumbledore, entonces los tres eran la única familia que tenían. En privado, opinaba que la reacción de la orden ante los amestrianos había sido exagerada. Se sintió consternado, por supuesto, cuando Edward y la señorita O'Kelle huyeron, pero le costaba creer que pudieran representar una amenaza real. Molly se había disgustado mucho al enterarse de que Edward había estado en el ejército, pero Arthur estaba seguro de que se había tratado de algún malentendido. Después de todo, el chico era tan joven y despreocupado, y Mustang y O'Kelle tan amigables, tan considerados. Arthur pensó en las quemaduras y el mármol agrietado del pasillo del ministerio. Se dio cuenta de que ya no lo creía. Dumbledore volvió a suspirar, largo y pensativo. Sirius quiere enviarles una carta, dijo. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Da la casualidad de que quiero que lo haga. Y precisamente por eso, no puede. ¿Ves el problema? Creo que sí, dijo Arthur frunciendo el ceño. Así es, dijo Dumbledore. Puedo prometerle con todas mis fuerzas que no intentaré rastrear la carta de Sirius, pero, lógicamente, no puede creerme. No tengo ninguna garantía, porque en esta situación el poder es completamente unilateral.
¿Y por qué debería creer que creo que tenemos una deuda de gratitud con el profesor Mustang? ¿Es esa y la única razón por la que crees que deberíamos contactarlos? Preguntó Arthur en voz baja. Dumbledore hizo una pausa. Es casi todo, dijo lentamente. En parte, no hay ninguna desventaja estratégica en decírselo. Y en parte, su voz se fue apagando, mientras se acariciaba la larga barba plateada. En parte. El dilema de Sirius es muy similar al de los amestrianos, en cierto modo, murmuró el director. Arthur entrecerró los ojos, preguntándose a dónde quería llegar. Sí, por el bien del argumento, les creemos, entonces están aquí solos y abandonados. Mustang está jugando una partida con muy pocas cartas en juego y mucho que perder. Yo, es decir, la Orden, puedo exigir pruebas de sus intenciones, tenemos la fuerza para apoyar tales peticiones, pero la fuerza no puede prometer la paz, por su propia naturaleza. La debilidad no puede confiar en la fuerza. ¿Entiendes lo que quiero decir? Arthur entrelazó los dedos y miró la oscura grisácea ventana. Estaba demasiado cansado y dolorido para la moral filosófica que el director estaba repasando, su mirada se desvió hacia Mustang en la cama, respirando lentamente, y sus manos se tensaron. Más o menos dijo. ¿Crees que es lógicamente imposible que confíen en nosotros? Dijo Dumbledore. Y, por extensión, nos resulta lógicamente imposible confiar en ellos. ¿No crees que esto? Arthur agitó una mano tensa hacia la cama del hospital. ¿Es prueba suficiente? Ah, mi querido Arthur, ¿no has estado escuchando? Los ojos azules brillaron, pero el director tenía una expresión seria. La prueba no tiene nada que ver. La cuestión es, riesgo. Arthur frunció el ceño, abrió la boca para hablar e hizo una pausa. Todos sabíamos a qué nos enviábamos, le había lanzado esas palabras a Dumbledore. Las creía desde la última guerra. No eran del todo ciertas. Recordó algo que Ojo Loco había dicho en el funeral del hermano de Molly. No se trata de ganar o perder. Ganamos, al diablo con el precio, o todo termina. Todos habían estado dispuestos una vez más a sacrificar sus vidas por eso. Las vidas de sus familias. Enfrentados ahora también a cualquier nueva y terrible amenaza que los amestrianos pudieran representar, ¿cómo no iban a estar dispuestos a sacrificar las vidas de desconocidos, que podrían o no ser enemigos? Odio esto. Se suponía que terminaría. La otra cara de la moneda, claro, dijo Dumbledore, aparentemente sin darse cuenta de que Arthur estaba conteniendo las lágrimas, es que Mustang y sus compatriotas serían aliados formidables. Mucho más de lo que esperaba originalmente. La mente de Arthur volvió a vislumbrar la imagen del fuego, el hedor de la piedra desmoronada. Imaginó esas llamas lanzadas contra Molly, contra los niños, recordó la mano ensangrentada de Mustang agarrando la de Sirius, viendo cómo la vida se evaporaba de los ojos atónitos del profesor. Merlín, me duele la cabeza. Nunca había envidiado a Dumbledore por su liderazgo en la Orden, y rara vez menos que ahora. ¿Y qué harás? Creo, pedirle a Sirius que envíe su carta. Que decida confiar en mí o no está fuera de mi control. Y sí, Sirius tiene en mente los intereses de la Orden. Eso, supongo, tendremos que estar preparados para descubrirlo. La sala común de Gryffindor estaba casi vacía, temprano el domingo. Hermione estaba sentada cerca de las ventanas del este. El pálido sol invernal se filtraba entre las nubes, y el frío se reflejaba en la ventana, incluso a través de la manta en la que estaba acurrucada. Estaba tejiendo, por costumbre. Ron dormitaba en el sofá junto a ella. Excluida, otra vez. Hermione supuso que debería estar contenta. Los chicos se lo habían explicado todo la noche anterior, al volver de Grimmauld Place, pero Hermione estaba demasiado tensa tras un día sin saber a dónde habían ido como para pensar en nada. Ahora, con el tintineo tranquilizador de las agujas de tejer, suspiró y frunció el ceño. Pasos en las escaleras que conducían a los dormitorios. Ron se incorporó de golpe, resoplando y parpadeando. Era Harry, en pijama y bata. Hermione se sorprendió. Parecía tan agotado la noche anterior que pensó que dormiría todo el día. Se encorvó y se hundió en el otro sillón. Todavía parecía agotado. El pelo de punta, ojeras como moretones. Buenos días, bostezó Ron. Dijo Harry. Hermione empezó una nueva hilera de bufandas y se retorció en su manta. ¿Cómo te sientes, Harry? Se encogió de hombros. Solo, no digas te lo dije. ¿De acuerdo? Sobre lo del sueño. Yo no lo haría. Hermione revisó mentalmente su pregunta. Se mordió el labio y volvió a suspirar.
Me alegro de que todos estén bien. No lo sabemos, le recordó Harry, mirando por la ventana. Una ráfaga de viento invernal tamborileaba contra el cristal. ¿El profesor Mustang sigue? Ron hizo una mueca. A su pesar, Hermione preguntó en voz baja. ¿De verdad fue tan malo? Sí, dijo Ron en voz baja. Hay sangre por todas partes. Por todas partes. Se quedaron en silencio. Me pregunto si todavía habrá alquimia esta semana, dijo Hermione. Hubo un momento, y entonces Ron se ahogó. ¿En serio, Hermione? Resopló y rió. Se sonrojó, pero luego también rió, pasándose una mano por el pelo, avergonzada. O sea, no es que puedan conseguir a alguien más para que lo enseñe, ¿verdad? No, dijo Ron, repentinamente muy serio. No creo que puedan. La alquimia amestriana es bastante diferente de lo normal, creo. Dijo Hermione. Pasó los dedos por los puntos de su hilera, comprobando el conteo, y se mordió el labio. ¿No has vuelto a saber nada de verdad, Hermione? Preguntó Harry de repente. No, la verdad. Frunció el ceño. Con todo el revuelo de pedo, casi había olvidado que Edward solía estar involucrado. ¿Por qué? Harry se ajustó la bata. No sé. Creo que hay algo entre los amestrianos y la orden. El profesor Mustang, hace un tiempo, dijo algo así. ¿No crees? Hermione se tapó la boca con la mano. ¿No crees que fue la orden la que hirió al profesor Mustang? Ron dijo bruscamente. No. Ambos lo miraron. Él frunció el ceño. El sueño de Harry era cierto. Mustang sí, y hocicos, ellos salvaron a papá. Pero aún hay algo mal entre ellos y la orden, dijo Harry lentamente. No están, no sé qué es. Hermione reconoció ese ceño fruncido. El aroma a misterio que los había llevado a perros de tres cabezas, basiliscos y mortífagos. Sintió una punzada de curiosidad en el pecho, a pesar de todo. Quizás, sugirió con cautela, podrías preguntarle al profesor Dumbledore. Harry había sido reservado sobre qué habían hablado exactamente él y el director la noche del ataque de la serpiente. Pero incluso Hermione pudo ver que algo era diferente. Parte de la terrible ira que Harry sentía en su interior parecía haberse aliviado. Él parpadeó. Sí, tal vez. Ella sonrió con cautela. Ah, sí, hablando de eso, dijo Ron, ¿no se suponía que íbamos a tener una reunión del fiscal esta noche? La última antes de las vacaciones. Se dejó caer sobre los cojines con un fuerte suspiro. Si Zacharias Smith intenta pelear otra vez, le daré un puñetazo. Parece que ambos están exhaustos, dijo Hermione. Podemos posponer la reunión, si quieren. Lamento decirlo, pero Filch casi nos pilló la última vez. Quizás deberíamos dejar que se calmen las sospechas un poco. No, dijo Harry. Ambos lo miraron, y Hermione arqueó las cejas ante la firmeza de su voz. Más aún, parecía ansioso. Casi feliz. No, estaremos bien. Esto es importante. ¿Recuerdas? Necesitamos saber cómo defendernos. Sí, dijo Ron, incorporándose, con los ojos también brillantes. ¿Podemos con esto, Hermione? Los miró y sonrió. De acuerdo, entonces. El sol gris del mediodía iluminaba la habitación del motel. Ed y Aukeye estaban sentados a la mesa, con la carta arrugada en la mano. A su lado estaba el horario del tren, con la ruta a Canterbury marcada en rojo. La lechuza se había marchado enseguida. La ventana de la cocina seguía abierta y entraba el aire frío. ¿Qué hacemos? Preguntó Ed. Ojo de Halcón dejó el pergamino y cerró el puño sobre él. Primero, empieza a empacar. Se supone que las lechuzas repartidoras son imposibles de rastrear, dijo Ed, pero se levantó de la silla de un salto. Es parte del encanto de volver a casa. Leí sobre ello en Grimmauld Place. Aukeye no respondió, sino que se dirigió a la mesa auxiliar y apiló ordenadamente todas sus notas de investigación. Ed sacó las bolsas de debajo de la cama. Aukeye tomó la suya sin decir palabra, guardó sus papeles y se dirigió a la cómoda. Maldita sea. Dijo de repente. Ed se sobresaltó. Ella respiró hondo. Él notaba la tensión en sus hombros, el temblor de sus manos sobre el cajón, y le dolía el estómago. Les tomó menos de 3 minutos. Como último toque, Ed empezó a dar saltos, desconectando todas sus protecciones antirrastreo. ¿Y qué estaban haciendo si la lechuza los había encontrado? Y Ojo de Halcón vació la nevera de todos sus alimentos no perecederos. Ed se sentó en el suelo para ponerse las botas.
Aukeye dejó las mochilas junto a él y sacó su mapa de Londres, muy arrugado, trazando la ruta a su próximo escondite. Uno de nosotros debería regresar, dijo en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Ed. ¿Qué vamos a hacer? Tiró con fuerza de los cordones. Ojo de Halcón no malinterpretó su tono, más enojado de lo que pretendía. Es importante. Para mí. Que confirmemos la veracidad de este infieme. Y si lo es, entonces el general podría necesitar protección. Ed tragó saliva. Había visto a Mustang herido y vulnerable antes. Incluso en el recuerdo, se sentía asqueroso y equivocado. ¿Y si es una trampa? Entonces es un truco, dijo ella, encogiéndose de hombros. Dobló el mapa con dedos ágiles y lo metió en un bolsillo. Y uno de nosotros aún podrá continuar con sus investigaciones. No quiero separarme. Sentía que este mundo le estaba quitando poco a poco a todos sus amigos. Edward, tú regresarás a Grimmauld Place. Yo iré a Canterbury como estaba previsto. ¿Qué? La miró, sorprendido. Su mirada era serena. Pero tú y el general y deberían ir. Es mi decisión, Edward. Le sostuvo la mirada un instante más y luego apartó la mirada. Su voz sonó tensa al decir: no te dejaré solo aquí afuera. ¿Qué? ¿Y se supone que tengo que dejarte? Ed se puso de pie enojado. Sin ánimo de ofender, Edward, pero yo soy más adecuada para esto que tú. Esbozó una sonrisa irónica. Además, hasta ahora he liderado el rastreo de Azelwood. Y tu investigación mágica podría incluso beneficiarse de volver a estar rodeado de magos. Al ver que su ceño fruncido no se abría, añadió en voz baja. No te voy a dar la tarea fácil, Edward. Se miró las botas. Era cierto. Si era una trampa de la orden, o algo peor. De acuerdo, murmuró. ¿Le quedaba tanto por hacer allí? ¿Puedo pedirte un favor? Ella parpadeó. ¿Qué pasa? Si puedes y el próximo sábado, si todavía estás, bueno, vendrías al Club de la Amistad Goblin por mí. No podía explicarse a sí mismo por qué sentía que era tan importante no abandonar esos nuevos lazos. Pero Ojo de Halcón parecía comprender algo. Haré lo mejor que pueda, Edward. Gracias. Se puso el abrigo y ambos se pusieron las mochilas. Aukeye puso la mano en el pomo de la puerta y se giró. Dame una hora más o menos antes de que vuelvas a Grimmauld Place, ordenó. Eso debería ser suficiente ventaja, por si consiguen nuestros planos. Bien, dijo Ed con gravedad. Luchó contra el impulso de rechazar sus órdenes, de insistir, de algo. Apretó las manos alrededor de las correas de su mochila y se la cargó con cuidado sobre los hombros. Buena suerte, capitán. Ella asintió. Buena suerte, Edward. Salieron a la fría tarde de Londres. Roy no estaba del todo despierto. Era vagamente consciente de sí mismo, de las suaves sábanas almidonadas, del aire fresco ligeramente perfumado con desinfectante y ropa de cama limpia. El tenue eco de los largos pasillos de linóleo. Todas las pequeñas señales que le indicaban hospital mucho antes de que su mente consciente se asomara a la superficie. Alguien se movía cerca, giró la cabeza, ligeramente sorprendido de encontrar su cuerpo conectado a su mente. Todo era fluido y ligero. No había sentido dolor antes. Todo era tan borroso. Una mujer, semisilueteada bajo el sol grisáceo que entraba por la ventana. Media mañana o anochecer, pensó Roy, pero no tenía ni idea de qué día sería. Ni cuándo había llegado, ni dónde estaba aquí. La mujer jugueteaba con algo en la mesita de noche. Un jarrón de flores. Corrió las cortinas y la tenue luz del sol relucía sobre el agua, como una salpicadura de gotas derramadas sobre la porcelana blanca. Roy no recordaba su nombre. Marie, Madeleine, Molly Weasley. Sabía que la conocía, pero no estaba seguro de cómo. La inquietud lo envolvía, a través de la niebla de lo que empezaba a reconocer como buenos analgésicos. Molly Weasley se giró y debió haber visto que tenía los ojos abiertos porque su rostro se iluminó, rosado y redondo. Profesor Mustang, querido, ¿está despierto? Estaba inclinada sobre él, con una mano cálida en su mejilla. ¿Cómo se encuentra? Llamaré a la enfermera. Quería decir algo, pero no estaba seguro de qué decir. El sueño volvía a reclamarlo. Ella desapareció de su lado y, con ojos nublados, vio cómo su figura se alejaba. Su mirada se desvió hacia la luz, la ventana. Un ramo de jacintos, de un púrpura dulce y brillante, se desvanecía de su vista. Cerró los ojos de nuevo.
La siguiente vez que Roy recobró el conocimiento, lo sujetó con más fuerza. Londres. Gran Bretaña. No estaba en casa. Muy, muy lejos de casa. Sintió un vago horror por haberlo olvidado. Simplemente se sentía perdido y equivocado, a Mestris y su lugar allí, repentinamente fuera de su alcance. Intentó darse la vuelta y sintió un dolor punzante en el cuerpo. Con una mueca, Roy forzó los ojos a abrirse. La inquietud se desvaneció como si hubiera sido un sueño. Las flores seguían allí, brillantes contra la ventana gris. Roy no pudo decir cuánto tiempo había pasado. Calcularía que el sol saldría después del mediodía. Un leve movimiento cerca. Roy arrastró la mirada a su alrededor, su cuerpo aún flotando e inerte. Tardó un instante en enfocar la vista. Una figura baja estaba sentada en la silla junto a la cama. Sudadera roja con capucha, pantalones negros, cabello dorado suelto de su coleta mientras miraba su libro con el ceño fruncido. Acero, pensó Roy, sintiendo inexplicablemente una oleada de seguridad. Entonces sus manos se apretaron espasmódicamente sobre las sábanas. Acero. Intentó gritar, pero tenía la garganta seca como la arena y más bien le salió un graznido. ¿Qué demonios haces aquí? Edward se agitó y dejó caer el libro. Caray. Mustang. Se llevó la palma al pecho. No hagas eso, carajo. Miró a Roy con cierta solicitud. ¿Cómo te sientes? ¿Estás loco? Jadeó Roy. Intentó incorporarse, pero su brazo izquierdo no respondía y sentía el derecho como si fuera de papel. ¿Crees que la orden no? Se dejó caer sobre la almohada, tosiendo. Fullmetal puso los ojos en blanco y se levantó, yendo hacia la jarra de agua que estaba al lado de las flores. Toma, dijo, ofreciéndole un vaso a Roy. Se miraron fijamente. Bebe, ¿quieres? Suenas fatal. La idea de tener que pedirle a Fullmetal que lo ayudara de beber le dio a Roy la fuerza para incorporarse un poco más. Agarró el vaso con la mano derecha y logró llevárselo, tembloroso, a los labios. El agua se sintió milagrosa. Su dolor de garganta desapareció y la energía lo inundó. Derramó la mayor parte por la frente. Edward no dijo nada, simplemente tomó el vaso vacío. Secándose la barbilla, Roy volvió a mirarlo con enojo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Fullmetal? Repitió. Se supone que eres un fugitivo y, sin embargo, te estás colando en un hospital. ¿Dónde está el capitán? Edward apoyó las manos en las caderas y miró a Roy con el ceño fruncido. Era muy desconcertante verlo desde ese ángulo. Qué gusto verte también, idiota. Me alegra que estés bien, Ed. Qué amable de tu parte estar aquí, Ed. ¿Sería tan difícil? ¿Dónde está el capitán, Fullmetal? Edward suspiró y apartó la mirada. No está aquí. Se recostó en la silla y cruzó los brazos. Antes de que Roy pudiera obligar a sus músculos debilitados a abalanzarse sobre él y estrangularlo, añadió. Está a salvo. Estuve con ella esta mañana. Sigue, en Londres. Volví a ver cómo estabas, ingrato. La orden, sabe que estoy aquí. Oh. Roy se desplomó entre las almohadas, sintiendo que la energía lo abandonaba tan rápido como había llegado. Sentía una opresión en el pecho. Sentía un ardor profundo en el hombro izquierdo, atenuado pero palpitante. Frunció el ceño. ¿Te dejaron aquí solo? Ed se encogió de hombros. Aparentemente. Pasó un minuto mientras Roy intentaba ordenar sus pensamientos confusos. Tenía una fuerte sensación de estar atrapado tras las líneas enemigas, de un peligro inminente. Pero no tenía ni idea de cuánto de cierto era eso y cuánto de paranoia derivada de estar herido y vulnerable. Finalmente dijo. ¿Y estás bien, Edward? Edward se burló. Estoy bien. Se removió en la silla, doblando las rodillas para sentarse con las piernas cruzadas. Se frotó la unión de su automóvil con la rodilla izquierda. Roy se preguntó si siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. Ojo de halcón, también está bien. Molesto por ti, claro. A Roy se le encogió el corazón. Ay, Riza, lo siento. Quería preguntarlo todo. ¿Dónde estaba? ¿Qué habían estado haciendo? Si se estaban cuidando, pero seguramente la habitación estaba vigilada, y Ed no era tan estúpido como para dar la información. Exhaló un largo suspiro. La opresión en el pecho era preocupante, pero no insoportable. Comprendió vagamente que la falta de aire era un síntoma de pérdida de sangre. Lo que sentía en el brazo izquierdo era un dolor sordo y debilidad. Esperaba que el entumecimiento fuera por analgésicos, nada más.
El resto de su cuerpo parecía estar en buen estado. Relativamente. ¿Cuánto tiempo? Es domingo, dijo Ed. Miró su reloj de bolsillo. Sobre las 4 de la tarde. Llegaste el viernes por la noche. Sí, dijo Roy. Recordó la misión en el ministerio. La infiltración exitosa con Sirius, el encuentro con la serpiente en el pasillo. No la había matado de un golpe y luego, maldita sea, se había mostrado complaciente. Los otros. Todos están bien, dijo Ed con un tono cortante. Roy decidió que debía ser desprecio y lo fulminó con la mirada. Probablemente te contarán más de lo que pasó que yo. Los Weasley estuvieron aquí antes. Pero has estado bastante aburrido, así que se fueron. Roy entrecerró los ojos. Tras largas semanas bajo la irritante sospecha de la orden, dudaba que de repente fueran tan arrogantes. Ed pareció leerle la mente y añadió. Han entrado otros, y han salido. Estoy bastante seguro de que Estia sigue rondando por ahí abajo. Pero han sido, muy amables. Frunció el ceño. Dijo Roy. Se hundió aún más en las almohadas. El cansancio volvía rápidamente, para su fastidio. Había más que necesitaba saber, más que descubrir, y ahora que Fullmetal también estaba allí, necesitaba protegerlos a ambos. Maldito sea ese niño tonto. Tenía los párpados caídos. Debió de notarlo, porque resopló y dijo. Hora de echarse una siesta, general. Desafortunadamente, la punzada de irritación no fue suficiente para mantener despierto a Roy. No te metas en líos, Fullmetal, murmuró. Sí, sí, dijo con algo que era casi cariño. Se agachó para recoger su libro. Estaré pendiente de todo, no te preocupes. Roy, a pesar suyo, volvió a sentirse tranquilo. Se sumió en un sueño mucho más reparador. Debía de haber pasado solo una hora más o menos cuando Roy se despertó al oír voces en el pasillo. Un rayo de sol acuoso iluminaba la cama. Alguien había corrido la cortina entreabierta para que no le diera en la cara. Roy miró a su alrededor con los ojos vidriosos. Edward estaba despatarrado en su silla, dormido, con la boca abierta y roncando levemente. Qué poco ojo con lo que pasaba. Se dio cuenta de que sonreía levemente. La puerta se abrió con un crujido y entraron dos personas. El primero, un hombre corpulento con túnica verde, con un portapapeles en la mano. Doctor, pensó Roy. El segundo, Dumbledore. El médico pareció complacido, pero no sorprendido, al ver a Roy despierto. Se acercó a su cama y le dijo. Buenos días, profesor Mustang. Le puso una mano brevemente en la frente. Tenía la piel seca y fría. Parece que se encuentra bien. Tengo que revisar un par de cosas, si no le importa. Sin esperar la respuesta de Roy, sacó su varita y la movió de arriba a abajo, brillando con un brillo verde. Roy apenas lo notó, con la mirada fija en Dumbledore. El director permanecía cortésmente a los pies de la cama, con las manos metidas en las mangas y la expresión de un anciano bondadoso. El médico murmuró en voz baja y garabateó algo en su portapapeles, asintiendo. Parece que su recuperación va viento en popa, le dijo a Roy, dadas las circunstancias. ¿Cómo se siente? Roy se encogió de hombros. Se sentía mareado, agotado y molesto, pero no era ni de lejos lo peor que se había sentido en el hospital. ¿Dadas las circunstancias? El doctor suspiró y le dirigió una mirada extremadamente seca. La serpiente que te mordió estaba contaminada con magia muy oscura. Tu amigo, Weasley, ¿verdad? Hizo un trabajo impresionante conteniendo el daño, pero sin duda nos ha puesto a los sanadores ante un reto. Supongo que no podrás darnos ningún detalle sobre la criatura. Me facilitaría mucho el trabajo. Ah, dijo Roy. No miró a Dumbledore. Me temo que no puedo. Lo siento. Weasley tampoco, dijo el doctor con suavidad. Tomó la mano derecha de Roy y apoyó la varita en la muñeca, con la mirada perdida por un instante. Bueno, debería considerarse muy afortunado, profesor. No todos sobreviven al ataque de un animal oscuro y desconocido. No, asintió Roy en voz baja. Su mirada se desvió entonces hacia el director. Dumbledore inspeccionaba uno de los carteles informativos de la pared con aparente interés. Bueno, tus signos vitales están bien, dijo el doctor, recostando el brazo de Roy sobre las sábanas. Tuvimos bastante éxito en purgar los elementos hexadecimales de la herida. Pensamos por un momento y bueno. No debería haber daños permanentes en tu brazo. Podrías tener pesadillas, dolores de cabeza, etc. Si no se alivian en 3 a 6 semanas, deberías hablar con un sanador. Bien.
Desafortunadamente, los aspectos mundanos del veneno de serpiente han causado algunos problemas. Sobre todo porque no pudimos identificar el antídoto adecuado y tuvimos que, usar métodos de fuerza bruta para neutralizarlo. En términos sencillos, el doctor tamborileó con los dedos sobre su portapapeles, lanzándole una mirada evaluadora. Su sangre está muy líquida. También hay algunos daños necróticos menores, pulmones, riñones, pero eso, al menos, responde bien a los encantamientos estándar. Actualmente, diría que puede irse a casa en, una semana. Quizás 2. ¿Una semana? Exclamó Roy, consternado. Edward, en su silla, resopló y se retorció, frotándose los ojos y bostezando. El médico le lanzó al niño una mirada de disgusto. Parece que no le falta compañía. ¿Qué? Preguntó, incorporándose con ojos legañosos. Parpadeó al ver al doctor, vio a Dumbledore y se incorporó, pasándose la mano por el pelo. El horario de visitas termina a las 7 p.m., le informó el doctor, con cierta amabilidad. Él también miró al director. Me temo que no tendrá a su profesor de alquimia de vuelta hasta después de Navidad, señor. Tendrá que tomarse un descanso durante al menos un mes. Está bien, dijo Dumbledore con ojos brillantes. Que se tome el tiempo que necesite. El médico le dio a Roy más instrucciones. Mucha agua, dormir. Le controlarían la presión arterial cada pocas horas. Roy prácticamente no le hizo caso. Con una última advertencia de no hacer nada que reabriera las heridas, el médico se despidió. Sus pasos resonaron por el pasillo, reemplazados por los silenciosos ruidos del hospital y la llovizna golpeando las ventanas. Roy tragó saliva con dificultad y alisó las sábanas con la mano sana. Deseó poder incorporarse un poco más. Dumbledore tomó otra silla del otro lado de la habitación y se sentó frente a Ed con un suspiro cansado. Movió su varita. El aire de repente se sintió más plano. Para que podamos hablar con libertad, dijo Dumbledore a modo de explicación. Se frotó las sienes y se subió las gafas por la nariz aguileña. Me alegra verle despierto, General Mustang. Roy lo miró, desconcertado, parpadeando. Supongo que te lo debo a ti. No era difícil leer entre líneas. Weasley parecía un mago competente, pero Roy sabía que Dumbledore era uno de los mejores del mundo en magia protectora. Probablemente el mejor. El director hizo un gesto de desdén con la mano. Más bien Sirius y Arthur. Pero ¿y cuánto recuerdas? Deberíamos agradecerte. Roy negó con la cabeza lentamente. Le dolían las costillas. Intentó pensar con claridad. No es que yo, esté en desacuerdo con usted, director, pero, esto no es. Los labios de Dumbledore se curvaron. ¿No fue la bienvenida que esperaba? Tras su sonrisa irónica, su rostro se entristeció. Disculpe, general. No suelo ser tan frío como lo he sido con usted estas últimas semanas. O al menos, no me había considerado así. Roy frunció el ceño, apretándose el pecho dolorido con la palma de la mano. Edward y Roy pensó que había estado extrañamente callado hasta ahora, se burló audiblemente. Roy lo fulminó con la mirada. Edward le devolvió la mirada, y luego a Dumbledore, que parecía tan tranquilo y sereno como siempre. ¿Y ahora qué? ¿No vas a decir de repente que volveremos a ser amigos? Dumbledore le sostuvo la mirada con firmeza. No, dijo. No los insultaría así a los tres. Tampoco puedo decir que tienen mi confianza. Pero sin duda tienen mi respeto. Me gustaría retomar algún tipo de relación laboral, en la medida de lo posible. Lamento bueno. El pasado está fuera de nuestro alcance, ¿no? Puedo, al menos, ofrecer un segundo intento, para todos nosotros. Edward no parecía muy impresionado, pero Royce mordió el labio pensativo. No cabía duda de que era mejor para su equipo trabajar con la Orden los magos más útiles que contra ella, si era posible. En realidad, no lo había esperado. Seguía sin estar convencido. Pero Dumbledore era un hombre cauteloso. Casi despiadado, de una forma que Roy respetaba. Estratégico, y al parecer no se dejaba llevar por sentimentalismos innecesarios. Si le ofrecía siquiera la apariencia de una rama de olivo, Roy podía creer que lo decía en serio. ¿Que veía algún beneficio en asociarse con Roy y su equipo? Después de todo, ¿era un soldado lo que buscabas? Roy observaba al director con los párpados entrecerrados. Su demostración de alquimia de fuego en el ministerio, era lo único que se le ocurría que podría haberle hecho cambiar de opinión. No encajaba con sus lecturas de Dumbledore hasta el momento.
Intentó incorporarse y sintió un fuerte dolor en el hombro. Gimió, y tanto Edward como Dumbledore se giraron para mirarlo. Ah, déjame, dijo el director, mientras Edward murmuraba. De verdad, Mustang. Y saltó para arrastrar a Roy a la posición sentada, colocando bruscamente otra almohada tras su espalda. La mano medio levantada de Dumbledore volvió a caer sobre su regazo. Sí, sí, gracias, Acero, dijo Roy, apartando las manos de Edward mientras intentaba estirar las mantas. Ed volvió a sentarse con un bufido. Roy apretó el puño derecho sano y se obligó a mirar a Dumbledore a los ojos. ¿Qué hay de tu petición anterior? Usar tu legeremancia para confirmar que no estábamos involucrados en la desaparición de Azelwood. ¿Qué? Preguntó Ed. ¿En serio no siguen pensando eso? Dijo Dumbledore. No debería haberte pedido algo que seguramente rechazarías. Aunque arrugó los ojos, ojalá hubieras aceptado. ¿Pero no planeas convertirlo en una estipulación de? No. De hecho, existe una alternativa, sujeta a su consentimiento. ¿Alguien ha oído hablar del Veritaserum? La droga de la verdad, dijo Edward haciendo una mueca. Dumbledore agachó la cabeza. Es menos invasivo que la legeremancia y bastante seguro, y tiene la ventaja de que otras personas pueden estar presentes durante el interrogatorio. Naturalmente, aún requiere cierta confianza. Roy se removió, un poco mareado por haberse incorporado. Miró fijamente a Dumbledore. Con, quizás, cierta reciprocidad. El director le devolvió la mirada con un guiño. En efecto. Suspiró y, con aspecto algo avergonzado, añadió. Yo mismo tengo resistencia al Veritaserum. Al igual que al Stormwood y algunos otros aurores veteranos. Pero si nombrara a otro miembro de la orden, y esa persona estuviera de acuerdo, sin duda debería hacerle sus preguntas. Suponiendo que la droga funcionara como Dumbledore afirmaba, pero Ed parecía estar familiarizado con ella, y Roy podría investigar por su cuenta. Al diablo con eso. Tenía que elegir. Sí o no, probar o no. Y no se arrepentía de la decisión que había tomado hacía tantos meses, aquella primera reunión en el despacho del director. Es aceptable, dijo Roy. Dumbledore asintió con gravedad. Apenas se notó, pero Roy pensó que parecía aliviado. Espera, espera, dijo Edward, volviendo a mirar a Roy con el ceño fruncido. No te gusta leer la mente, pero de repente vas a tomar suero de la verdad. Roy puso los ojos en blanco. Tendría que ser Edward quien lo vigilara, claro. No creía que Dumbledore aprovechara la oportunidad para fisgonear, pero aún había muchas posibilidades de que surgiera algo incómodo. Sería más fácil que Ojo de Halcón, no pienses en eso. Tengo algunas peticiones, le dijo a Dumbledore. Hay temas que no quiero que preguntes. Por supuesto. En particular, Roy se humedeció los labios agrietados e intentó ignorar la mirada ardiente de Edward. La técnica que usé en el ministerio. Alquimia de fuego. Le prometí a alguien querido que nunca enseñaría esa técnica a nadie más. Ya veo, dijo Dumbledore. Juntó sus largos dedos. Tienes mi palabra. Habría otras cosas, tendría que escribirlas cuando pudiera pensar con claridad. La piedra filosofal, por supuesto. ¿Alguna forma de alejarlos de la alquimia sin círculo sin insinuar su existencia? Espera, dijo Edward, frunciendo el ceño con furia. Eso es, no deberías, frunció la boca. Roy notó que Edward quería gritarle. Era divertido verlo luchar con la necesidad de no decir nada comprometedor. Finalmente, Edward espetó. Tomaré la poción de mierda, y la sonrisa se borró del rostro de Roy. Rotundamente no, Fullmetal espetó. ¿Se había vuelto loco el chico? Sabes demasiado sobre los movimientos de Ojo de Halcón, apretó los dientes con un chasquido. No pretendía ser tan obvio. Dumbledore no pareció ofendido, al menos. Bueno, pueden decidir entre ustedes, dijo con suavidad, y se quitó las gafas para pulirlas en su barba. El rostro de Edward estaba encendido. No es tonta, Mustang. Hace tiempo que se fue. Y tampoco querría que hicieras esto. No des suposiciones, Acero, dijo Roy entre dientes. No era que quisiera pasar el rato con una poción de la verdad. ¿Acaso Edward creía que lo hacía por diversión? Eres aún más idiota cuando estás herido, ¿sabes? Ed se sacudió la coleta. Entre nosotros dos, ¿quién sabe más secretos de Estado? La seguridad nacional no es una consideración aquí, dijo Roy secamente, con la verdad a medias. ¿Por qué Edward se comportaba tan... ¡Ay! ¿Intenta protegerme? Roy sintió frío y náuseas. Ladeó la cabeza bruscamente y dijo secamente.
Hablamos de esto más tarde, Acero. Dumbledore tosió delicadamente y dijo. Quisiera añadir, que esta no es una condición para su regreso a Hogwarts, profesor Mustang. Ni para que Edward regrese a Grimmauld Place. Simplemente creo que podría, acelerar un poco las cosas, ¿eh? Roy lo miró enarcando una ceja, a pesar del pulso palpitante. Eso espero, director. Respiró hondo. Se reclinó para apoyar más el peso sobre las almohadas, apenas conteniendo una mueca. La cabeza dejó de darle tantas vueltas. Para ser sincero, agradecería la oportunidad de hacer algunas preguntas sinceras. Esto parece ser, un intercambio equivalente. La boca de Dumbledore se curvó en señal de apreciación. Tendrá que esperar, añadió disculpándose. El Veritaserum es una sustancia controlada, por supuesto, y el hospital quizá no sea el mejor lugar para esto. A su pesar, Roy tosió con una risita. Preferiblemente no. Deberías estar descansando, dijo Dumbledore, arreglándose las mangas largas y volviendo a parecer un visitante amable. El sanador Brownell fue bastante específico. Edward miró a Fullmetal con cautela. Roy los miró, preocupado de que el chico volviera a enfadarse. ¿Me duele la cabeza? Dumbledore sonrió levemente y dijo. Cuando quieras ir a casa, Estia te espera en la cafetería. Ella te llevará. Edward parpadeó. Está bien. Dile que no se quede hasta muy tarde, supongo. Dumbledore se levantó e hizo ademán de irse, pero se giró como si hubiera recordado algo. Ah, general. Quería devolverle esto. Sacó de su túnica un pequeño paquete y lo dejó junto al codo de Roy con un gesto florido. Con mis disculpas y mis respetos. Roy desdobló el periódico y reprimió una risa aguda. Atrapado entre la ira y la diversión. Sus guantes de ignición y su pistola parecían estar en buen estado. Gracias, director, dijo con la mayor suavidad posible. Sabía y Dumbledore sabía que era obvio que el hombre había esperado deliberadamente hasta el final de esta breve entrevista para devolverle las armas a Roy. Le recordó extrañamente a jugar al ajedrez con Grumman. Si vamos a jugar a esto, más vale que lo disfrutemos, ¿no es así, Dumbledore? Estoy bastante seguro de que no se supone que tengas un arma en el hospital, dijo Edward lentamente, encorvado hacia atrás en su asiento con una decente impresión de descuido. Cierto, dijo Roy. Levantó el arma, solo para sentir su peso fresco en la mano. Pasó un dedo por la inscripción. Para RM, de RH. La extrañó como una herida en el pecho, peor que la que le había dejado la serpiente. No pienses en eso, no pienses en eso. Los magos quizá no reconocieran un arma de fuego, pero no quería arriesgarse a que se la confiscaran. Y. Quizás deberías cuidarlo por mí, Fulmi Edward. Lo giró en la palma de su mano y se lo ofreció a Ed, agarrándolo primero. Edward se puso rígido y Roy recordó de repente su aversión a las armas. Sin embargo, antes de que pudiera retractarse, Ed se inclinó y la recogió con delicadeza. Solo por ahora, murmuró. Recordó comprobar el seguro antes de guardárselo en el bolsillo. Dumbledore levantó una mano en señal de despedida. Volveré pronto para ver cómo estás, dijo. Y para hablar sobre qué debería pasar con tus clases de alquimia durante un tiempo, Roy hizo una mueca audible y el director rió entre dientes. Pero eso puede esperar por ahora. Descanse bien, General Mustang. Con un crujido de su túnica de cachemira, se fue. La extraña monotonía del aire se desvaneció y a Roy le taponaron los oídos. Roy miró a Edward y lo encontró mirándolo a los ojos. Por un momento incómodo, mantuvieron contacto visual, luego Fullmetal apartó la mirada. Antes de que el chico pudiera hablar, Roy dijo. Podemos hablar de eso más tarde, Edward. Ahora mismo. Suspiró. No tenía que fingir cansancio. Se sentía completamente agotado, y el creciente dolor en el hombro le estaba quitando las últimas energías. Edward estiró las piernas, pateando un tobillo sobre el otro. Oh, duérmete, Mustang. Tomó su libro y lo abrió con una mano. Roy puso los ojos en blanco y se dejó caer sobre las almohadas. No dormiría, pero una pequeña siesta le vendría muy bien, deberías darme las gracias, ¿sabes? Cerró los ojos. Tal vez. Lo intentaré, mañana. Era más tarde de lo que Riza pretendía cuando llegó al suburbio remoto de Canterbury donde vivía el ex de Azelwood. El clima era gris y sombrío, y el sol ya se ponía en un horizonte invernal. Se ajustó el abrigo y tembló.
Había llorado en el tren y ahora, aunque un poco roja alrededor de los ojos, se sentía capaz de estar tranquila y lista para cualquier asunto que pudiera suceder allí. ¿Me estoy mintiendo a mí misma? La indecisión la corroía. Riza no estaba acostumbrada a esa sensación, ya no. ¿Por qué demonios estoy aquí siguiendo una pista absurda, cuando mi deber, está de vuelta en Londres? Pero estaba allí, y lo había decidido. Se apartó los mechones húmedos del pelo de la cara, intentando acallar sus pensamientos de la misma manera. Comprobó la dirección garabateada en una nota, aunque la había memorizado hacía días. El antiguo novio de Azelward, un mugle llamado Taylor, vivía en una modesta casa adosada, de ladrillo desgastado y con un pequeño jardín lleno de maleza, como todas las casas que Riza había visto en este país. Se obligó a mantener una expresión neutral, subió las escaleras y llamó a la puerta. Nada. Riza esperó y volvió a llamar. Justo cuando estaba considerando si entrar, oyó pasos apagados dentro, un eco de seguro que es alguien vendiendo mierda, no te preocupes, y la puerta se entreabrió. Taylor, dijo Riza cortésmente. ¿Sí? El hombre no parecía nada destacable, por lo que pudo ver a través del estrecho hueco. Pelo corto, piel pálida y demacrada, una ligera barba incipiente. Sin embargo, había un brillo nervioso en sus ojos, y no abrió la cadena de la puerta. Me llamo Elizabeth, dijo Riza, extendiendo la mano. Taylor tuvo que forcejear con la cadena y abrir la puerta un poco más para que se cerrara. El pasillo que había detrás un poco de desorden, una bicicleta embarrada estaba desierto. Tengo noticias personales. ¿Puedo pasar? Observó a Taylor forcejeando consigo mismo. Sí, repitió. Espera un momento, por favor. La puerta se cerró, se oyeron pasos pesados por el pasillo, luego silencio. Riza dobló las manos a los costados y contó lentamente mentalmente, reprimiendo la adrenalina, la repentina conmoción de una estúpida anticipación. Para su sorpresa, Taylor reapareció unos momentos después. Pasa. Elizabeth, ¿vale? Ella lo siguió hasta una sala de estar pequeña pero ordenada, con un par de sofás y puertas de cristal que daban a un triste jardín pavimentado, por donde se filtraba la tenue luz del sol. Ambos se sentaron, y él se levantó de un salto. ¿Prepararé un poco de té? ¿Nervioso, por qué? Gracias, sí, dijo Riza. Desapareció en la otra habitación, seguido por el sonido del agua corriendo y el crujido de las tazas. Riza miró a su alrededor. Las estanterías estaban llenas de libros, pero llenas de baratijas, chucherías y recuerdos. Un televisor en un rincón. Una colección de portarretratos, y, sí, al fondo, una foto de Taylor y una joven de cabello castaño rojizo, ambas sonriendo. ¿Tienes su foto por ahí, Se oyó un revuelo de pasos más ligeros en el pasillo y una nueva voz. No creo que debas. Riza se dio la vuelta rápidamente y allí, en la puerta, con el pelo atado y la chaqueta a medio poner, estaba Verity Azelward. Se miraron a los ojos. Riza logró mantener una expresión serena. El rostro de Azelward reflejaba incomodidad, torpeza e incertidumbre, pero no intentó huir. Taylor reapareció en la cocina con una taza en una mano y un par de bolsitas de té en la otra. Te dije que... Riza se puso de pie, ambas se estremecieron y le tendió la mano a Azelward. La bruja hizo una pausa, luego entró en la habitación y le dio un apretón de manos a Riza, breve y brusco. Siento que te he visto antes, dijo Azelward. Retrocedió lentamente hacia la puerta. Tenía la mano en el bolsillo, seguramente sobre su varita. Con cuidado, pensó Riza. Pero antes de que pudiera hablar, Azelward arqueó las cejas y luego las juntó de golpe. Tú, y dijo. Estabas en el ministerio, en el departamento, ¿verdad? Retrocedió 2 pasos rápidos, con los ojos brillantes.